Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la clase inaugural del segundo ciclo lectivo de la División de Educación Básica del CIDE de la Universidad Nacional con la conferencia Política Pública para Mejorar la Escritura, el caso de Chile, a cargo de la investigadora Soledad Concha. Le damos la más cordial bienvenida a todas las personas aquí presentes, estudiantes, académicos, invitados especiales del Ministerio de Educación, del Estado de la Educación, y también a todas las personas que en este momento desde muchos lugares de la Universidad Nacional y del país nos están siguiendo por el canal YouTube del Auditorio Clodomiro Picado y el Facebook Live del Grupo ADA. Para todas estas personas, nuestro saludo y agradecimiento por estar también presentes. De parte de la Universidad Nacional, de la División de Educación Básica, el Proyecto Integrado Literacidad, de Amigos del Aprendizaje ADA, de la Red de Investigadores ProLeer, del Ministerio de Educación y el Estado de Educación, les damos esa bienvenida y saludamos de manera especial a las personas que nos acompañan aquí en la mesa. A Soledad Concha, bienvenida a Costa Rica, su casa. Saludamos también a Renata Villers, directora ejecutiva de Amigos del Aprendizaje. A nuestra compañera del proyecto Literacidad, Gabriela Solís. Al señor Richard Navarro, asesor nacional del Departamento de Primero y Segundo Ciclos de la Dirección del Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación. Sean ustedes bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, en este evento tan importante, un evento académico que cobra gran relevancia en el contexto país también que estamos viviendo. Es por eso que en esta tarde tendremos la oportunidad de reflexionar sobre los retos que tenemos hoy como sociedad para responder, para actuar a esta crisis que vivimos en materia de escritura y de comprensión lectora en los diversos niveles del sistema educativo. Porque leer y escribir es un derecho y además es base fundamental para la construcción de muchísimos aprendizajes. Por lo tanto, como lo indica el reciente informe de la UNESCO del año 2021, para lograr esa transformación profunda que requiere la educación, es preciso un nuevo pacto social, porque esto es tarea de todos y de todas. En ese sentido, requerimos ofrecer con esta tarea a nuestra niñez y a nuestra juventud este derecho humano que tienen, el derecho humano a una educación de calidad a lo largo de la vida, en este presente, para un futuro más justo y menos desigual. No podemos llegarle tarde a los niños y a los jóvenes con esta misión que estoy segura está en nuestras manos. Por lo tanto, la conferencia de esta tarde explorará la urgente necesidad de crear un Plan Nacional de Escritura en Chile y su fundamento en fenómenos críticos de la escritura escolar, en la literatura internacional de buenas prácticas en didáctica de la escritura, así como en los objetivos curriculares nacionales. Se presentará el diseño y los resultados de una implementación piloto, incluidas las respuestas de maestros y estudiantes a la política y el programa. Finalmente, se compartirá una discusión sobre las políticas pedagógicas de enseñanza del lenguaje y las posibles implicaciones de esta experiencia para otros países de la región latinoamericana. Cuando Soledad Concha nos dé su conferencia, después de eso vamos a tener un espacio, porque a modo de reflexión, las personas que nos acompañan en la mesa van a tener 5 minutos para exponer su posición a 3 preguntas que les voy a formular. Y por supuesto ustedes, personas del público que nos acompaña, quienes estén interesados en elaborar una pregunta puntual, concisa para Soledad Concha, lo pueden hacer por escrito y las compañeras les van a dar ese papelito para que también desde ahí practiquemos la escritura y escribamos esa pregunta a Soledad. Así que tengo el honor de presentar un resumen del currículum de nuestra invitada especial, Soledad Concha.
Soledad Concha es académica e investigadora de la Universidad de O'Higgins de Chile. En los últimos 15 años, Soledad Concha ha dividido su trabajo entre la formación inicial docente, la investigación y las políticas educativas. En ese periodo, ha estado a cargo del Departamento de Didáctica de la Lengua de la Facultad de la Universidad Diego Portales y ha sido asesora de los últimos 5 gobiernos chilenos. Actualmente es investigadora asociada del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de O'Higgins, desde donde diseña e implementa la Política Nacional de Escritura. En su trayectoria ha dictado cursos de didáctica de la lectura y de la escritura. Ha investigado sobre la escritura, su desarrollo, su didáctica y su capacidad de mediar el razonamiento pedagógico. Ha coordinado e integrado equipos y asesorado políticas nacionales curriculares y pedagógicas como los estándares de formación inicial docente, las bases curriculares del lenguaje y el Plan Nacional de Escritura. Ha publicado artículos y capítulos de libros y ha presentado su trabajo en diversas conferencias nacionales e internacionales. Es doctora en Educación de la Universidad de Boston, Estados Unidos, y licenciada en Letras con mención en Lingüística y Literatura Hispánica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenida, Soledad, y tiene la palabra por unos 45 minutos. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Ana María. ¿Se escucha bien? Gracias, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias, Ana María, por acogernos acá en la universidad y quiero dar muchas gracias a Renata Villers y amigos del aprendizaje por invitarme a Costa Rica y darme la oportunidad de estar aquí conversando con ustedes hoy día. Espero que sea lo más posible una conversación en el momento de las preguntas. Y como dijo Ana María, voy a contar un poco como la historia de la construcción de la Política Nacional de Escritura en Chile, con todas sus complejidades y todo lo que tal vez pudiese tener de transferencia para la experiencia que ustedes tienen acá en Costa Rica. Así que sin más voy a partir con una pregunta, la pueden ver, ¿por qué es relevante la escritura y qué política se requiere para promoverla? Esta pregunta es la pregunta que me hizo a mí la ministra de Educación en Chile y es una pregunta a la que yo tuve que responder. Así es que lo que voy a tratar de hacer es, a lo largo de esta presentación, ir respondiendo a esta pregunta que probablemente es la que se tiene que hacer un tomador de decisiones, ¿no? Los técnicos, los académicos, respondemos a estas preguntas con evidencia, con investigación, para que se puedan tomar decisiones de política pública. Así que la pregunta es doble: ¿por qué es relevante la escritura? Y también, ¿qué se hace para hacer una política que pueda promover la escritura y la mejore en la comunidad estudiantil? Y me gustaría partir entonces, para hablar de la relevancia de la escritura, con una cuestión un poco anecdótica, con una carta que le escribió un niño autista al nuevo presidente de Chile que se llama Gabriel Boric. No sé si ustedes saben que tenemos un nuevo presidente. Y esta es una carta que se hizo pública y fue una cosa muy linda porque el presidente le respondió y me gustaría leerla. Le dice, carta presidente, don Boric. Hola, soy Matías, amigo de Janito. Los dos tenemos autismos, pero yo puedo hablar y escribir. Janito no. Solo quería pedirle que no se olvide de nosotros, los autistas. Siempre quedamos afuera. Somos chilenos con miedo de quedar sin escuelas especiales. Mi deseo es que en Chile la inclusión sea un derecho y no un favor que no podamos pagar. Por mí, por Janito y todos mis compañeros. Matías y Janito. San Fernando, sexta región. ¿Por qué traje esto? Lo traje para hablar de cuál es la relevancia de la escritura y probablemente la cuestión más relevante, lo más importante, es que la escritura es el medio que tenemos todos nosotros para participar de la cultura letrada. Nuestro mundo es letrado. Una persona que no sabe escribir no participa de ese mundo, queda fuera de su mundo, ¿no? Como este chico que está escribiendo por su amigo porque su amigo no puede participar de este mundo, queda aislado. Y es también, y también creo que se ilustra con la carta, la escritura una herramienta de poder, una herramienta de transformación social. Lo es para cada persona que puede ejercer su poder a través de la escritura y lo es también en un discurso presidencial que puede cambiar la historia. La escritura también es una tecnología que hemos usado por los siglos los seres humanos para preservar nuestra cultura, para dejar registro de ella en los libros, ahora en medios digitales, y para hacer evolucionar nuestra cultura a través del cambio que vamos produciendo culturalmente y que registramos a través de la palabra escrita.
A nivel personal, la escritura es una herramienta para aprender, y esto tal vez veo muchas personas que creo que son estudiantes, así que les puede hacer mucho sentido. Cuando nosotros estamos en una clase, leemos las lecturas que nos da el docente, atendemos a la clase, pensamos que entendimos, ¿no? Pero cuando nos hacen un trabajo y uno tiene que producir ese trabajo, ahí realmente aprende, porque en la medida en que uno escribe, va transformando ese conocimiento que adquirió a través de la lectura y a través de escuchar a otra persona que te explica. La escritura puede ser, no siempre es, pero puede ser un medio para aprender. Y también es un medio para desempeñarse en montones, yo diría que prácticamente todos, los medios académicos y laborales. Por lo tanto, en términos personales, es una cuestión clave para el desempeño laboral, productivo, pero también para la participación en la sociedad de todos nosotros. Más aún, más personal, la escritura es un medio para construir la identidad, y creo que eso queda clarísimo cuando pensamos en el uso que hacemos de la escritura en las redes sociales, por ejemplo. Las personas construyen un cierto perfil y hablan de una cierta manera, y a través de esa palabra escrita construyen una identidad. Se presentan frente a las otras personas, se enuncian de una cierta forma, que es la forma en la que quieren ser vistos y vistas. También es el medio para plantearnos esta cultura letrada con un pensamiento propio, ¿sí? Es ahí que nosotros ejercemos ese derecho a tener opinión también en las redes sociales, ¿no? Y por supuesto no en las redes sociales, pero eso es lo más patente en el día de hoy. Y lo último, que yo creo que lo dejo para el último porque es lo que yo le voy a poner más acento en esta presentación, la escritura es un medio para expresar las emociones. Es decir, tiene lo que uno podría entender como una función terapéutica, ¿ya? Y hay bastante investigación, evidencia científica de que cuando uno tiene un problema y lo escribe, ese problema se aliviana y se ocupa la escritura para razones terapéuticas. Y también es, por supuesto, muy importante, un medio para la creatividad. Es una posibilidad para que nosotros podamos construir ficciones, ¿sí? Y para poder jugar con las palabras. Y también en ese sentido disfrutar, pasarlo bien, ¿no? Tener también un buen momento. ¿Cuál es el problema? La situación problemática frente a la que nosotros nos enfrentamos y específicamente la que yo me enfrenté cuando se me pide que haga esta política nacional de escritura en Chile. En primera instancia, tenemos los resultados que yo estoy mostrándoles acá de la prueba que se llama SIMS en Chile, que es una prueba nacional con la que evaluamos la calidad de la escritura y la toman todos los años estudiantes de sexto grado. Estos son resultados del año 2018 y solamente les traje algunos poquititos ejemplos como para que puedan ver la envergadura y la naturaleza del problema. Si ustedes ven al lado izquierdo abajo, creo que es izquierdo porque yo lo estoy viendo en espejo, los estudiantes que nosotros estamos evaluando tienen problemas de coherencia en la escritura. ¿Qué quiere decir eso? Que el texto no se logra comprender. Básicamente, lo que uno podría decir que es lo mínimo que puede lograr un texto o que debe lograr un texto es comunicar, ¿verdad? Por lo tanto, si el texto no es coherente, no comunica, no cumple con su función más básica. Y lo que ocurre en Chile, pero que también se repite mucho internacionalmente, es que es mucho más fácil para los estudiantes comunicarse coherentemente a través de un texto narrativo que un texto informativo, que es el que está en el lado izquierdo, puesto que el texto narrativo es parte de nuestra vida. Todos nosotros nos contamos cuentos, contamos anécdotas. El cuento, la narrativa es una estructura que está representada en nuestra mente y está mucho más disponible. Por eso, la escuela, uno de los fines principales que tiene es de enseñar el otro texto, el texto informativo, el texto argumentativo, que solo se aprende si es que uno va a la escuela. Si no, no se aprende en la calle, no se aprende conversando. También hay problemas que son evidentes en esta prueba y que se repiten año a año en el desarrollo de las ideas. Quiere decir que los estudiantes entregan textos que no tienen una riqueza en las ideas. Es decir, por ejemplo, si quisieran presentar su punto de vista, ese punto de vista solo se enuncia, pero no se desarrolla. Y como ven ustedes, el caso es más complejo en el texto informativo que en el texto narrativo. Y por último, no es que sea lo último, hay más problemas, pero creo que son los problemas más relevantes. Hay problemas repetidos en Chile en la educación escolar
con la organización de los textos. Es decir, los textos no siguen una organización lógica que favorece que los lectores puedan comprenderlos. Y, por supuesto, en el texto narrativo, si se fijan, y ahí es muy patente, 81% de los niños lo logra en el texto narrativo, porque esa estructura, como les digo, ya está instalada, representada en nuestras mentes, pero en el texto informativo solo un 51%, lo que demuestra lo que yo digo, que es mucho más importante enseñar el texto informativo. Traje acá algunos ejemplos de desempeño que por supuesto no podemos decir que son los más representativos. Ahí dentro de los promedios hay desempeños más bajos, desempeños medios y desempeños altos, pero me parece que sirven para ilustrar para ustedes la cualidad de estos desempeños y también las consecuencias que tienen para los estudiantes. Al lado izquierdo puse un pequeño texto de un niño de 10 años de una de las pruebas CIMSE de algunos años atrás, y este es un niño de 10 años que le preguntan: escribe la reseña de tu película favorita, y responde por escrito: de una película, Se pelearon todas las personas, Superman, Los hombres increíbles, Garfield, de un cine. Lo que ocurre con ese texto es que no se entiende, ¿no? No sabemos qué es lo que quiere decir, no parece tener una finalidad clara, no nos comunica, lo que nos produce más bien es una sensación de extrañamiento, digamos, pero no podemos saber cuál es el contenido y cuál es su propósito, no logra comunicar. El de al lado es un texto de un chico de 15 años. En otra de las pruebas CIMSE se le pregunta: opine sobre la poda de árboles en la ciudad de Temuco, que es una ciudad al sur de Chile, y contesta: bueno, el podar los árboles de la naturaleza significa que les estamos haciendo un daño a la naturaleza, ya que al cortar los árboles es igual que una forma de vida. No sé ustedes, pero eso yo no lo entiendo. No sé cuál es la relación lógica entre la primera parte, que es cortar el árbol, y que sea una forma de vida. Por lo tanto, ahí hay un corte en la coherencia que impide que los lectores sigan el sentido que está tratando de entregar la persona que escribe. La coherencia es una cuestión que se construye entre el contenido del texto, la persona que escribe, y la persona que lee, que lo construye desde sus conocimientos previos, desde sus inferencias, pero acá eso es imposible porque no hay un marco sobre el cual se pueda construir. Por lo tanto, este es el tipo de problema al cual nosotros nos enfrentamos, ¿sí? No es una cuestión cosmética, no es una cuestión formal, sino que es una cuestión grave que impide la comunicación. ¿Cuáles son las consecuencias que esto tiene para los estudiantes? Muchas, pero al menos son estudiantes que tienen bajas calificaciones. Y no solamente bajas calificaciones en la asignatura de lenguaje, sino que también bajas calificaciones en general en la escuela, y son cuestiones que se arrastran cuando entran a la universidad. ¿Por qué? Porque la escritura está involucrada en todas las asignaturas, por lo tanto, es muy probable que sean personas que fracasan escolarmente o que arrastran este problema a lo largo de su escolaridad. Lo que ocurre en Chile, y esto es parte de la definición del problema que yo tuve que dar al Ministerio de Educación, es que las universidades se están haciendo cargo de este problema, puesto que el sistema escolar no es capaz de hacerlo. Es decir, los chicos llegan a la universidad y persisten estos problemas de comunicación, y las universidades deben crear cursos de remediales, de nivelación, hacer pruebas, etcétera, porque el problema se arrastra desde la educación escolar. ¿Cómo eso se refleja en una cuestión más personal de los estudiantes? En el fracaso, que se produce una sensación de baja percepción de autoeficacia. Y me gustaría explicar este concepto. Es decir, la percepción que yo tengo de mí mismo o de mí misma como escritor es muy baja. La percepción que yo tengo de mí mismo o mí misma como en mi capacidad de desempeño académico es muy bajo. Y eso redunda en una baja autoestima académica. ¿Sí? Por lo tanto, es una sensación de fracaso que se arrastra por repetidas situaciones en las que yo presento un trabajo escrito y me vuelve lleno de marcas rojas, con errores, y me comparo con mis pares que lo hacen mejor que yo. Por lo tanto, es una situación que afecta emocionalmente y afecta académicamente a los estudiantes y las estudiantes. Ahora, me gustaría aclarar que cuando yo respondí a esta pregunta y hice la propuesta del Plan Nacional de Escritura, no es que en Chile no se hubiera hecho nada. En Chile se han hecho muchas cosas que me preexisten, ¿no? Y hay, básicamente, les quiero mostrar acá 5 políticas previas, 2 enfocadas en estudiantes y 3 enfocadas en los docentes, que son previas al Plan Nacional de Escritura. Y esto es clave porque les puede dar a ustedes una pista, ¿no? Especialmente al Ministerio de Educación, respecto de que uno puede hacer una serie de intervenciones en distintos ámbitos y no necesariamente producir un cambio en este problema, que es un problema grande y complejo.
Entonces, respecto de los estudiantes, ya en Chile hay unas bases curriculares, es decir, un currículum de lenguaje actualizado del año 2012 que está muy actualizado respecto de las buenas prácticas y de la literatura internacional. Yo participé en ese diseño y me consta, digamos, que es un currículum que está bien. Es un currículum que realmente apunta a lo que debe apuntar y recoge la evidencia internacional. Además, se ha hecho el CIMSS de escritura desde el año 2008 y por lo tanto tenemos una medición y tenemos un diagnóstico constante respecto de cuál es la situación de la escritura en nuestros estudiantes. Además, para los docentes hay programas de estudios que son la bajada del currículum con propuestas didácticas específicas que le dan a los docentes ejemplos de cómo hacer las actividades de enseñanza. Hay también estándares de la formación inicial docente, que también me tocó preparar, que son los estándares que indican qué debe saber hacer en la formación inicial docente, una persona que está a punto de egresar en su formación de profesor o profesora para poder enseñar escritura. Y hay también una prueba que evalúa esos conocimientos y capacidades. Por lo tanto, uno podría pensar, ya está, ¿no? La política ya está, ya se había hecho todo. Y sin embargo, los problemas persisten. ¿Qué otras evidencias tenemos disponibles? Bueno, primero lo que les digo, los resultados de la prueba CIMSS desde el año 2008 permanecen constantes, no mejoran. Además, la investigación en Chile, hay un bastante buen cuerpo o creciente buen cuerpo de investigación en escritura, va mostrando consistentemente problemas de desempeño entre nuestros estudiantes a nivel escolar y a nivel universitario. Además, tenemos algunos muy poquitos, y aquí quiero ser bien responsable, puesto que estoy poniendo acá evidencias, pero esto tenemos muy poco. En Chile se ha investigado muy poco la sala de clases, a ver cómo efectivamente ocurre la enseñanza. Pero lo que sabemos es que las y los docentes no suelen incluir en su enseñanza una escritura que sea para destinatarios reales. Es decir, que es un poquito falso lo que pasa ahí adentro, ¿no? Es como, hoy día vamos a escribir una noticia, pero no sabemos para qué la escribimos, no sabemos a quién se la escribimos. Es un ejercicio un poco artificial, ¿sí? Es decir, no es una escritura auténtica tampoco, en el sentido que no tiene que ver con los intereses de los estudiantes, no tiene que ver con sus vidas. Es una cuestión que queda, como les digo, un poco falsa. Y además la retroalimentación que entregan nuestros docentes, según esta pequeña muestra de investigaciones, suele estar centrada en cuestiones formales, ¿no? En la coma, en la tilde, y no en cuestiones que tengan que ver con la perspectiva del lector, como yo les mostraba en el ejercicio, perdón, en el texto anterior, es decir, en la comunicación, en cuanto el texto logra o no logra traspasar esa información. Sabemos también que suelen hacer los profesores enseñanza descontextualizada de los géneros discursivos. Es decir, el profesor se para frente al curso y dice, esa es la estructura del texto narrativo, un inicio, un desarrollo, un cierre, ahora escriba, ¿sí? En vez de enseñarlo en la práctica de la escritura de modo que tenga sentido, saber esa estructura para poder comunicarse. Y por último, tenemos poquita información, pero sabemos también que las prácticas de aula se enfocan en la mecánica de la escritura, es decir, las cuestiones formales, tanto de las estructuras como la ortografía, y dejan fuera la escritura personal. Esto es importante porque estoy tratando más bien de mostrarles a ustedes como un acumulado de situaciones diagnósticas que después me van a llevar a tomar las decisiones que tomé de política educativa. Estos son datos que nosotros tomamos en nuestra propia investigación para construir esta política y a mí me parece que es el dato más clave, puesto que este es el dato que me permite tomar la decisión de para dónde debe ir la política. Nosotros hicimos un estudio de motivación de la escritura en estudiantes chilenos con un poco más de 2.000 estudiantes de todos los niveles escolares de 5 escuelas de Chile, de la región metropolitana de Chile. Y si se fijan en el gráfico, tiene preguntas de una escala de Likert. La pregunta primera es, ¿me gusta escribir? Y uno tiene que decir, muy de acuerdo, más o menos de acuerdo, más en desacuerdo, etc. Me gusta escribir en la escuela, me gusta escribir en la casa, escribir es una buena forma de pasar mi tiempo, escribir es entretenido. Y si se fijan en el gráfico, es muy evidente que los chicos de tercero básico, es decir, 9 años, cuando tú le dices, ¿me gusta escribir? Dicen, sí, me gusta escribir, me encanta. Luego a los 10 años, sí, me gusta un poco menos, y a los 11, ¡pum!, se va abajo y ya no les gusta escribir, y eso se mantiene, y especialmente en primero medio, que son 14 años, vuelve a bajar. Y esto nosotros lo vimos tanto para las actitudes
frente a la escritura, es decir, la disposición emocional frente a la escritura, como la percepción de autoeficacia, es decir, qué percepción tengo yo de mi habilidad para escribir. En ambas mediciones se repitieron los mismos resultados. Y esto, si uno va a ver la evidencia internacional, se da en la evidencia internacional, pero no de esta manera tan grave. En Estados Unidos, por ejemplo, baja en 6º grado y se mantiene, ¿sí? Pero en España también se da, pero no de esta manera, no baja de esta manera tan radical como pasa en Chile. Por lo tanto, evidentemente, aquí hay un problema de motivación. Evidentemente, a los chicos no les gusta escribir. Y lo que reportan los profesores y nuestros estudiantes en práctica de la universidad es que cuando el profesor dice, hoy vamos a escribir, los niños dicen, no, por favor, no queremos escribir, lo odiamos, ¿sí? Entonces, hay un problema de motivación a la escritura evidente. ¿Cuál será la explicación de eso? Y para eso acudimos a la literatura internacional para hacer posibles hipótesis explicativas. Una posibilidad que está documentada en literatura internacional es que la complejidad de la escritura es creciente a lo largo de la escolaridad. Si cuando los chicos son los más chiquitos, les decimos escriban un cuento, una cosa muy linda, la carta a la mamá, y después ya escriba un ensayo, escriba un informe, que son textos mucho más complejos. Lo siguiente es que se van estrechando los géneros discursivos. Al principio les decimos, sí, escribe una carta, escribe un cuento, escribe una canción, pero después ya se va estrechando a los géneros que son académicos, porque la escuela siente muy fuertemente la responsabilidad de preparar a los niños para la universidad o para el mundo laboral, y por lo tanto, con buenas razones, legitima que se ocupe y se enseñe, digamos, los géneros más académicos. Y lo que se da acá y lo que se ha documentado en España especialmente es una paradoja, porque mientras sube el conocimiento, evidentemente mientras mayores los estudiantes más saben sobre escritura, al mismo tiempo se sienten menos capaces de escribir. Es como al contrario, ¿sí? Es una paradoja. Otro elemento que puede estar aquí involucrado, que yo considero que probablemente es el más importante, es que la motivación a la escritura vaya bajando por razones del ambiente del aula. Porque los ambientes se van volviendo cada vez más rigurosos, más estrictos, más punitivos, y los estudiantes vayan perdiendo por eso la motivación a escribir. Esto, si les interesa, ahí estoy poniendo al pie, es una publicación que nosotros tenemos, por si quieren profundizar. Entonces, ¿qué es la motivación a la escritura, dado que hemos llegado al punto de que este es el problema que yo considero al menos que es el más clave y además es el problema que nos permite hacer una política, porque podemos intervenir en esto para tratar de transformar esta situación problemática de desempeño de la escritura de nuestros estudiantes? La motivación de la escritura es un constructo que tiene dos dimensiones al menos, ¿no? Por una parte es emocional, es decir, hay una actitud emocional. Yo tengo la disposición emocional de escribir y por lo tanto me comprometo en una tarea, ¿sí? Eso sería la parte emocional. Pero eso tiene un correlato cognitivo. Si yo tengo una disposición emocional, naturalmente pongo mi atención en eso y la actitud es un fenómeno de la cognición. Y con mayor actitud tengo mayor capacidad de comprender y también, que creo que es lo más importante, persisto en la tarea, me esfuerzo en la tarea. Por lo tanto, si yo soy un profesor o profesora de escritura y le digo al estudiante, para que le quede mejor este texto, planifique, revíselo, si yo no tengo motivación, no voy a persistir, no lo voy a hacer. Porque es mucho trabajo para algo que no me gusta, ¿sí? Entonces, es un constructo que es doble, es emocional, pero también es cognitivo, y eso es clave entenderlo. Y es clave entenderlo también porque la evidencia internacional a nosotros nos dice algo respecto de esto, que yo creo que es la clave para tomar la decisión de política. Nos dice que al evaluar en investigaciones en las que tomamos buenos escritores y escritores que tienen dificultades, lo que se muestra es que los buenos escritores tienen mayor motivación y los escritores que tienen dificultades tienen más baja motivación. Y también, en el otro sentido, que probablemente esto es más clave, la motivación por escribir predice el desempeño. Es decir, si alguien está más motivado, va a escribir mejor. ¿Sí? De ahí la decisión de hacer una política que parta por la motivación. Porque naturalmente, si es que logramos subir esa aguja, logramos que los estudiantes estén motivados, entonces también se van a esforzar más y van a tener una mejor actitud y mayor atención al aprendizaje de la escritura. Van a estar más dispuestos a aprender y a escribir, ¿no? A aprender a escribir y a escribir. Y lo segundo que me gustaría decir acá, y creo que es muy clave para decisiones de política pública, uno no puede tomar una decisión de política pública y solamente centrarse en lo que pasa dentro de la sala de clases.
eso realmente no va a tener ningún efecto. Las políticas públicas ocurren en lugares reales, con personas reales, en contextos reales. Y en Chile hay un contexto real que es demasiado importante como para dejarlo a un lado, y es el problema de que la escuela, muestra la investigación, parece no tener sentido en general para los estudiantes. ¿Sí? No solamente tenemos un problema con la escritura, hay un problema de sentido en general. Y ha habido, y por eso puse esa foto allá al lado, constantes protestas estudiantiles. Los estudiantes en Chile consideran que la escuela no tiene nada que ver con sus vidas, que no tiene sentido para sus vidas, que no les permite construir un proyecto de vida, que lo que ahí aprenden no les sirve para su vida futura, no les sirve para saber quiénes son, no les sirve para saber hacia dónde van, lo que quieren hacer con su existencia. Por lo tanto, ¿vamos a hacer una política de escritura y dejar eso fuera? Imposible, tenemos que hacernos cargo de eso, ¿no? Y entonces hay bastante información sobre esto en Chile y es una cuestión que hay que considerarla para tomar decisiones de política. Respecto de los docentes, ¿qué sabemos? Sabemos que los profesores chilenos, y hay alguna investigación sobre esto, tienen por ahí una doble creencia sobre la escritura. Creen, por una parte, que la escritura es una cuestión que es como una información que está terminada, ¿no? Que es como algo que ya escribieron otros y, por lo tanto, enseñar a escribir consiste en hacer copia. Porque si el conocimiento lo hicieron otros, entonces la enseñanza basta con que los estudiantes copien el texto escrito por otros. O bien es un texto en el que los estudiantes no deben preocuparse mucho por el contenido, ¿no? Porque el contenido lo escribieron otros, lo leí de otros, ¿sí? No consideran, en la segunda creencia, una visión transaccional que decimos respecto de la escritura, es decir, que escribir es un proceso de ir construyendo el conocimiento y transformando el conocimiento. Las diferencias que eso produce en la enseñanza son muy claves, ¿sí? Si yo creo que en la escritura desde una perspectiva transaccional, entonces yo voy a enseñar con una perspectiva transaccional y voy a permitir que los estudiantes vayan trabajando el contenido y me voy a relacionar con el contenido del texto de mi estudiante. Si tengo una visión transmisiva de la escritura, entonces voy a hacer que el estudiante copie o le voy a hacer escribir y después solamente me voy a preocupar de la ortografía, ¿sí? Porque lo otro, la construcción del conocimiento, no tiene importancia. Por otra parte, sabemos que los profesores que están en formación en Chile también tienen muchos problemas de escritura ellos. Es decir, tienen bajo desempeño, diversos problemas también de coherencia, de estructura, de ortografía, etc. Y naturalmente, ustedes ya lo saben, la baja motivación y el bajo desempeño están al lado, también tienen baja motivación por escribir y baja motivación por enseñar escritura, naturalmente. Si yo soy un mal escritor, ¿por qué querría enseñar escritura? Si yo soy un mal escritor, ¿por qué yo querría enfrentarme a la situación de enseñarle a otro algo que yo no sé? ¿Sí? Así que el problema es aún mayor. Y más allá de la escritura, como les digo, en esta perspectiva contextual que uno debe tomar en cuenta cuando hace una política pública, los profesores en Chile también están en situación de protesta bastante permanente por lo que se ha denominado el agobio docente, y que a mí me parece muy comprensible realmente, porque los profesores están muy presionados, tienen alta carga de trabajo, cualquier cantidad de trabajo administrativo, llenar y llenar papeles todo el tiempo, la sensación de estrés, de baja satisfacción laboral, de bajos sueldos, de que sus aulas son muy numerosas, que lo son, puesto que en Chile es normal que haya 30 o 40 estudiantes dentro del aula, de que sus estudiantes están desmotivados en clases, que es un hecho, ya lo sabemos, de que las familias no se comprometen porque los padres y las madres están todo el tiempo trabajando, no quieren venir a la escuela. Y esto último que me importa decir es de nuestra investigación que está en curso, no lo hemos publicado, los docentes tienen la sensación de que no tienen agencia, es decir, que todas las decisiones de lo que deben hacer en sus aulas se toman arriba en el Ministerio de Educación y no las toman ellos. Es decir, que les caen de manera vertical y ellos no tienen agencia, no pueden decir, oye, esto no funciona en mi realidad, en mi situación local esto es distinto. Tienen la sensación de que las decisiones las toman otros, de que los infantilizan, de que los desprofesionalizan. Otro poco de agua. Así que este es todo el problema. Como ven, es grande y es mucho. Vamos a ponernos del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si vamos a hacer una política que se va a centrar en la motivación, ¿qué sabemos? La literatura internacional nos dice que este fenómeno de creencias restringidas respecto de la escritura y esta baja motivación en la escritura entre los docentes mejora si es que uno permite que los docentes participen de talleres de escritura.
que parece una cosa muy simple. ¿Por qué? Porque cuando participan de talleres de escritura, tienen la oportunidad de escribir con distintos propósitos y tienen la oportunidad de ponerse en el lugar de sus estudiantes, cómo se siente una persona que está aprendiendo. Tienen la oportunidad de encantarse con la escritura con propósitos personales, sociales y participar de una comunidad de personas en las que la escritura es valorada. Hay 2 revisiones internacionales, así como metaanálisis, que muestran esto, así que no es poco y nos permite tomar una decisión en este sentido. Y por otro lado, sabemos, porque ya hay una robusta literatura de buenas prácticas de la enseñanza de la escritura a nivel internacional, que cuando los estudiantes escriben frecuentemente, eso es lo primero, no poco, ¿sí? Porque normalmente escriben muy poco o rellenan, ¿no? Pero no escriben frecuentemente. Cuando los estudiantes escriben frecuentemente y escriben sobre temas que son de su interés y temas respecto de los cuales saben, son 2 cosas claves, saben sobre lo que van a escribir. No es este tema raro que me pone la profesora, que a mí jamás me ha interesado, sino que escriben sobre lo que realmente les interesa y sobre lo que realmente saben, mejora su motivación. Cuando los estudiantes tienen oportunidades de elegir libremente, quiero escribir esto y no esto otro, quiero escribir sobre este tema y no sobre esto otro, o quiero usar esta estructura o este género, mejora la motivación. Mejora también la motivación cuando los estudiantes logran integrar comunidades de escritores en las que la escritura tiene un valor para la participación social. Es lo mismo que pasa con la comprensión de lectura, ¿no? ¿Qué le vas a decir a un niño que lee así? Vive en un mundo donde nadie lee, donde no tiene valor la lectura. Aquí pasa lo mismo. Si yo pertenezco a un grupo en el que todos escriben y tiene valor para la participación social, tiene valor para yo relacionarme con esa persona que me gusta, que me cae bien, que yo escriba, entonces mejora la motivación, porque la motivación tiene esta doble naturaleza, es social y es individual. Si hay una motivación en el grupo, se puede producir una motivación individual. Y también sabemos que mejora la motivación cuando las y los docentes ofrecen una retroalimentación a los escritos de los estudiantes que es precisa y es positiva. Las 2 cosas. Precisa quiere decir que yo no le voy a decir, muy bien, porque eso no sirve mucho, sino que voy a aprovechar esto como una oportunidad educativa y le voy a decir, qué interesante el adjetivo que usaste, qué bien desarrollaste el personaje. Esa es una retroalimentación precisa. Y cuando es precisa, hay una oportunidad para aprender. Y cuando yo sé más, me motivo más. Y también es positiva, porque siempre hay algo positivo en el texto que escribió cada estudiante. Todo texto tiene algo positivo que yo podría resaltar, porque lo que queremos es desarrollar en ellos una alta percepción de autoeficacia, la sensación de que pueden hacerlo bien, para que vayan motivándose y teniendo esta doble dimensión actitudinal y cognitiva y tengan mejores oportunidades de aprender. Así que con esto fuimos a hacer la política y la propuesta entre 2019 y 2021 en Chile fue entonces partir por la motivación. ¿Por qué? Porque la motivación predice el desempeño, porque mejora la disposición y el compromiso al aprendizaje. Luego, cuando ya los tengamos motivados a los estudiantes, vamos a hablar de la didáctica de la escritura, que por supuesto es muy importante. Tenemos que enseñarles la estructura, tenemos que enseñarles la gramática, la ortografía, etc. Pero por favor, enseñémoslas cuando estén motivados, cuando les guste escribir, cuando quieran tener una mejor gramática para poder hacer ese texto que les gusta escribir. Cuando estén escribiendo un texto que les motiva tanto que quieren revisar la ortografía para que comunique mejor, para que le guste a la persona que se lo va a regalar. ¿Sí? Una cosa primero y después la otra, realmente. Entonces, también nos propusimos motivar a los estudiantes a escribir y motivar a las y los docentes a escribir y a enseñar a escribir. Porque si motivamos solo a los profesores, tenemos solo la mitad del trabajo. Si tenemos profesores que no escriben, que tienen problemas de escritura y no les gusta enseñar a escribir, no lo vamos a lograr. Tenemos que trabajar en los 2 flancos al mismo tiempo. Y por último, en términos de lineamiento pedagógico, vamos a promover la creación de comunidades de escritores en las que escribir es valorado y las personas escriben frecuentemente y además reflexionan en conjunto sobre los contenidos y sobre la forma de la escritura. Sobre los contenidos y sobre la forma de la escritura. No solamente sobre la forma, no solamente le faltó la coma, le faltó el punto, sino que también qué interesante el tema, no, qué fantástico el personaje, qué no sé qué, cuestiones relativas al contenido. Entonces, ¿qué hicimos en 2019 y 2021? Hicimos varias cosas. Lo primero, lo que está al centro, hicimos diarios de escritura. Yo le puse solo 3, pero en realidad son 12, uno por cada nivel escolar, que son cuadernillos que entregamos en papel, que recibe cada estudiante, que dentro tienen una serie de ejercicios para motivar la escritura libre.
¿Por qué el cuadernillo no está en blanco? Se preguntará alguno de ustedes. Porque la página en blanco más bien genera terror, sobre todo en personas que no suelen escribir, ¿no? Frente a la página en blanco, una persona más bien se abstiene de escribir. Por lo tanto, les estamos haciendo un pequeño empujoncito, un ejercicio que puede ser motivador y que tiene que ver con su vida personal, con cuestiones de la vida diaria, como les voy a mostrar. Hicimos también 2 documentos de lineamientos docentes, que también me voy a referir un poco más profundamente. Hicimos un documento de política donde están los fundamentos que yo les he estado explicando a ustedes, que también es muy breve. Hicimos un piloto de taller de escritura libre para docentes y también hicimos una página web para difundir todas estas acciones. Ahora voy profundizando. Entonces, los conceptos clave de la política son, por un lado, la escritura libre, ¿ok? Y esto es importante que yo lo explique, puesto que este concepto no lo van a encontrar en la literatura si lo van a buscar, porque está en el currículum chileno. Nosotros lo tomamos del currículum y lo adaptamos para efectos de la motivación a la escritura. ¿Qué es la escritura libre? Lo primero es un ambiente en que hay un clima de confianza, que fomenta que los estudiantes tomen riesgos, se atrevan a experimentar con la palabra escrita sin calificación. Eso es clave. Y eso, claro, puede ser lo más complejo para entrar a la política, ¿no? Decirle al docente, haga esta escritura, pero no le ponga ninguna calificación. Queremos reservar ese espacio de escritura libre, sin calificación. En este contexto, los estudiantes escriben frecuentemente, hablan y reflexionan sobre los textos que escribieron. Además, pueden escribir en conjunto, pueden escribir con el compañero del lado, pueden escribir en un grupo, pueden escribir solos. Es libre, pueden escoger el ejercicio que van a hacer dentro del diario, pueden voluntariamente compartir su texto si lo quieren compartir, si no quieren compartir, no lo comparten. Es verdaderamente libre y se ofrece retroalimentación individualizada, positiva y precisa, como les decía hace un ratito. Por otra parte, el otro lineamiento para los docentes es crear una comunidad de escritores al interior del aula. Eso quiere decir un espacio en el que los miembros pueden llevar a cabo prácticas discursivas que sean verdaderamente coherentes con sus intereses, con sus saberes y con su cultura. Es decir, no va a haber una comunidad de escritores igual a la otra si son localidades distintas. Eso no se puede dar. No podemos hacer una política de talla única que vaya a llegar a todas partes por igual. Hay que hacer una política que se pueda adaptar de maneras diferentes en cada una de las culturas, porque las comunidades de escritores son comunidades de personas y cada grupo tiene culturas distintas. ¿Por qué? Porque entonces se va a producir una interacción que va a ser auténtica, verdadera, no artificial como yo les describí anteriormente, y que va a tener sentido y motivación para los estudiantes. Yo les decía, en Chile hay un problema de sentido de la escuela, no solamente de la escritura. Por lo tanto, esto es clave. Si no se produce una sensación de que esto tiene sentido para nosotros, que nos convoca temáticamente, entonces no va a ocurrir. Cosas importantes sobre las recomendaciones que les dimos a los docentes, que yo creo que esto es clave para la política pública. Estas recomendaciones no las escribí yo desde la teoría, ni de la literatura internacional, ni las inventé. Estas recomendaciones las hicimos con los docentes. Hicimos un estudio piloto con los diarios de escritura, los docentes nos dijeron cómo se implementaban y luego con esas experiencias hicimos las recomendaciones. Es decir, que es una política que se construye de abajo hacia arriba. ¿Sí? Hay teoría, hay buenas prácticas internacionales, pero las recomendaciones, ¿cómo voy a saber yo cómo se hace? Si yo no conozco cada una de las aulas, los docentes tienen que decirme. Entonces es una política que escucha verdaderamente a los docentes, no de mentiritas, ¿sí? Porque muchas veces las políticas consultan a los docentes, al menos en Chile eso es bastante frecuente, consultan a los docentes, pero después toman otras decisiones. Esto es verdad. Nosotros fuimos, hablamos con los docentes y con esa experiencia hicimos los lineamientos. Además, les proponemos entonces escritura libre, comunidad de escritores, y en la comunidad de escritores una cuestión clave es la lectura. Que los estudiantes tengan la oportunidad de leerse unos a otros, es decir, hay un trabajo de lectura y de escritura al interior de la comunidad de escritores. Y el tipo de retroalimentación. Y el lineamiento es clave y desde el comienzo dice que no hay una sola manera de implementar el Plan Nacional de Escritura en las aulas. Es decir, estamos basados en la literatura de formación docente que habla de que los docentes son personas reflexivas, que tienen un saber sabio y que son autónomas y que pueden tomar esas decisiones porque son los que más saben de sus aulas. Con eso queremos trabajar sobre la cuestión más problemática, el sentido que tiene esto para los estudiantes y para los docentes, la sensación de falta de agencia que yo les decía que tienen los docentes, los sentidos locales,
¿sí? Son cuestiones que son todas tomadas en cuenta, no solo la escritura, también el contexto más amplio. Y aquí están los diarios, finalmente. Les doy un segundito para que los lean. Estos son ejercicios que tomé al azar, digamos, de alguno de los cursos. Y quiero que se fijen bien que los ejercicios de escritura libre que están al interior de los diarios son muy particulares. Por ejemplo, dice instrucciones para calmarse cuando estás nervioso o asustado. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. O imagina que tienes el don de escuchar todo tipo de conversaciones. ¿Qué conversarían dos pájaros sobre un cable o tus zapatos adentro del closet? ¿Crees en los milagros? ¿Por qué crees? ¿O por qué no? Cosas que aprendiste luego de vivir una pandemia mundial. O para ti, ¿qué es lo mejor que tiene la vida? ¿Por qué? Si se fijan, son preguntas relevantes. La mayoría de ellas parecen preguntas filosóficas, ¿cómo no? ¿Qué es lo mejor que tiene la vida? No es una pregunta cualquiera, es una pregunta verdadera, que se haría un adulto o se haría un niño. Y entonces lo que estamos provocando en la sala de clases es una conversación auténtica, una escritura verdadera. Todas las personas se hacen esta pregunta, ¿sí? No estamos tratando a los niños como niños, que no pueden tratar temas importantes. Son temas importantes, son temas relevantes, son temas de la vida personal, cuestiones que me implican reflexionar sobre mi vida, reflexionar sobre quién soy, reflexionar sobre el mundo en el que yo estoy y también disfrutar, reírme, ¿sí? Qué bueno, ¿no? Lograr reírse también en la escuela, tener un momento para compartir con mis compañeros, hacer esto en conjunto. Estas son algunas preguntas que están en el diario de los más chiquitos, de primer grado. Dibuja en la nube un recuerdo que quisieras guardar por siempre. ¿Por qué ese recuerdo es tan importante para ti? No es una pregunta fácil, ¿se fijan? No es una pregunta que miren menos al niño, que tengan bajo nivel de desafío. Es un gran desafío, pero es un desafío personal, es un desafío de la vida personal. Es un desafío que te implica reflexionar sobre tu vida. ¿Para qué sirve la imaginación? Tampoco son preguntas de sí o no, no son preguntas que se responden así, son preguntas que se pueden responder después de una reflexión larga que yo voy a ir haciendo por escrito. Es decir, voy a usar la escritura para reflexionar sobre estas preguntas que me van haciendo. Escribe una carta a una buena amiga o amigo y cuéntale por qué te gusta ser su amigo. Eso es muy importante para los niños, la amistad es clave. Así que son preguntas de verdad, son preguntas serias, son preguntas de la vida. Con esto hicimos la primera implementación piloto en el periodo 2019-2021. Este es el mapa de Chile, una larga y angosta faja de tierra, y solamente nos centramos al principio donde está el puntito, que es la región metropolitana. Y ahí trabajamos con 5 escuelas urbanas y rurales y que tuvieran la mayor representación de toda la diversidad que tiene el sistema escolar en Chile, es decir, población migrante, necesidades educativas especiales, etcétera. Lo más representativo que se pudiera. Hicimos un estudio con 4 escuelas en las que se recibieron los diarios y los lineamientos que yo les explicaba que tomamos del trabajo con los docentes, y una que es control. ¿Qué quiere decir esto? Que entramos a las escuelas y medimos, antes de entregar los diarios, la motivación a la escritura, es decir, las actitudes a la escritura y la percepción de autoeficacia. Entregamos los diarios y al final volvimos a medir las actitudes y la percepción de autoeficacia. Y teníamos en esta escuela control solo la medición antes y después, pero no entregamos los diarios. ¿Ok? Ese es el diseño. Y con ese diseño hicimos 2 estudios. Un estudio cuantitativo, cuasi experimental, con grupo de tratamiento y control, como les decía, en estas escuelas con estudiantes de primer grado, desde primer grado hasta el último año, que es el año 12, ¿no? Que nosotros le llamamos cuarto medio. Lo que hicimos entonces fue evaluar el impacto, ¿sí? Eso es lo que uno hace con un estudio, con este diseño. Evaluar el impacto a través de una encuesta que medía estos 2 constructos de la motivación de la escritura. ¿Qué mostraron los resultados? Que en apenas 4 meses, y voy a decir aquí una cosa muy importante, mediante un estallido social que hubo en Chile, donde estuvieron las escuelas cerradas un mes, hicimos una cuestión muy impresionante. Mejoramos la motivación de la escritura, significativamente. Mejoró la escritura en todos los niveles escolares, desde primer grado hasta el último grado de enseñanza media. El tamaño del efecto no fue tan grande y nosotros creemos que se deba a esto, que hubo estallido social entre medio, pero muy impresionantemente en solo 4 meses logramos hacer un impacto. Hicimos también, y aquí están los números, ¿no? Esto es bien importante, hay que mostrar los números. Están los números de actitudes hacia la escritura y las cifras que son significativas, y los números de percepción de autoeficacia y las cifras que son significativas en el grupo de tratamiento.
Luego hicimos también un estudio cualitativo, y esto es muy importante porque decimos, sí, mejoramos la motivación de la escritura, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó? Y el estudio cualitativo nos explica qué pasó, qué realmente ocurrió en los estudiantes que permitió que se moviera esta aguja y mejorara la motivación de la escritura que venía tan descendida como les mostré al comienzo. Y este estudio cualitativo con enfoque interpretativo lo hicimos con 15 estudiantes de todos los niveles escolares, pero solo 15 estudiantes con quienes hicimos entrevistas en profundidad, recuperando sus experiencias en la forma de relatos espontáneos e interpretación del recuerdo que tenían del trabajo con los diarios de escritura en la comunidad de escritores. Con eso hicimos análisis intersubjetivo, categorizaciones micro y macro, cualitativo. ¿Y qué nos dijeron los estudiantes? Aquí viene el momento, la voz de los estudiantes para que ustedes vean qué cambió y qué explica que los estudiantes hayan mejorado en los números la motivación a la escritura. Primero, los resultados cualitativos muestran una altísima valoración de parte de los estudiantes de que la vida personal pueda tener un lugar en la escritura escolar. Y esto parece como tan obvio, pero es que estamos tan acostumbrados a que la escuela no tenga nada que ver con la vida, que es como impresionante, pero aquí los resultados lo mostraron con mucha robustez, ¿sí? Todos los estudiantes de todos los niveles escolares lo que más destacan es esto. Como yo puedo ser yo mismo en la escuela, mi vida importa en la escuela. Eso que yo soy, no tengo que dejarlo en la puerta de la escuela y entrar a la sala y convertirme en esta otra persona. Puedo ser yo mismo. Y lo que a mí me pasa, lo que a mí me importa, tiene un lugar en la escuela. Por ejemplo, le preguntamos a una chica, ¿qué son los diarios? Una chica de 5º grado. Y contesta, es como tu vida, pero en escritura. De ahí nosotros tomamos el título para nuestra publicación porque encontramos hermosa la frase. Otra chica de 3º medio, eso quiere decir 16 años. ¿Qué tipo de ejercicio eran los que más te gustaban? Ella dice, por ejemplo, la de cómo me veía de aquí a tantos años, la de medio ambiente, cosas que no me gustaba de mí, o sea, que podría mejorar en el futuro. Más que nada, cosas personales. ¿Y por qué fueron los que más te gustaron? Le preguntamos nosotros. Porque son como una manera en la que puedo escribir lo que yo quiero para mí en un futuro, lo que yo estoy planeando o mi meta que quiero alcanzar. ¿Cuándo en la escuela uno puede hablar de lo que quiere lograr en su vida? ¿Qué quiere en su futuro? Otra cosa importante, los estudiantes destacan que en la escuela hay oportunidades para expresar sentimientos y también para vivir emociones. Es decir, que mientras yo estoy escribiendo, me pase algo, sienta algo mientras estoy escribiendo. Y además que yo pueda expresar eso que me acongoja y alivianarme de ese peso, lo que yo les decía, la escritura terapéutica. Desahogarse de las penas y los problemas, eso es lo que más decían. Y escribir también sobre temas de su interés y poder reflexionar sobre la propia vida. Esto que tiene la escritura de que cuando uno escribe, esto queda fuera y yo puedo observarlo. Si escribo sobre mi vida, entonces después veo mi vida y reflexiono sobre ella. Esa oportunidad que tiene la escritura para reflexionar sobre la vida fue destacada en todos los niveles escolares. Y aquí tengo algunos ejemplos. Una chica de 3º básico, ¿qué es lo que es eso? 9 años. Cuando escribo en el diario me siento bien, feliz, porque así me animo y olvido todos los malos pensamientos. Otra chica de 3º medio, eso es 16 años. Al escribir en el diario me sentía bien, cómoda, libre se podría decir, porque no había ninguna estructura que me dijera qué hacer, sino era lo que yo quería, ¿no? Qué rico hacer lo que yo quiero por alguna vez en la escuela. Otra de 8º básico, eso es 13 años. El diario es algo tuyo, que solamente tú tienes, no es algo que tu compañero tenga o tu otro compañero tenga. No, es algo tuyo, propio. Esto es muy importante porque en la escuela todo es uniforme, todo el mundo hace lo mismo, al mismo tiempo, todos se visten igual. Entonces los chicos estaban felices de que por fin podían ser cada uno sí mismo. Esto soy yo y es distinto de los otros. Es decir, el ejercicio y la construcción de la identidad a través de la escritura en el diario. Por otra parte, y esto es muy interesante, muchas de las respuestas, no obstante, nosotros les preguntábamos cómo fue la experiencia con los diarios de escritura, terminaron hablando mucho de cómo era su experiencia antes de que llegaran los diarios de escritura. Y entonces empezaron a decir cosas no tan buenas de cómo era su experiencia escolar antes. Y, por ejemplo, destacaban que ahora, con los diarios de escritura, la escritura no tenía que ser un ejercicio impostado, así, artificial, falso, estructurado, rutinario y punitivo. Es decir, esa es la representación que ellos tienen de lo que es escribir en la escuela. Es una cosa súper estructurada, todo el mundo tiene que hacer lo mismo, lo hago mal, la profesora me reta, me pone mala nota. Eso es lo que se representa en ellos, ¿sí?
Y entonces, aquí hay oportunidades para escribir libremente en un ambiente que es benévolo, en el que los pares y los docentes colaboran con autenticidad, porque se producen conversaciones de verdad, no conversaciones de mentira, que es lo que normalmente ocurre en la escuela, ¿sí? Que la profesora hace una pregunta para la cual ya sabe la respuesta y espera que el estudiante le dé la respuesta que la profesora ya sabe. Eso no es una conversación de verdad. Lo que se produce en torno a los diarios de escritura son conversaciones verdaderas, conversaciones sobre la vida, sobre cuestiones clave, sobre la muerte, sobre la religión, sobre el amor, sobre la amistad. Ejemplo, niña o niño, de 13 años. Es como algo, un momento libre que tú tienes para hacerlo como tú escribes, no como aparentas escribir en el colegio. No puede ser más claro, ¿no? O la chica de tercero medio. Es algo que quizá a muchas personas les hizo sentir libres de escribir lo que ellos quisieran, elegir lo que no es lo mismo que estar en el colegio, que hay que tener una estructura, hay que seguir pasos. Es algo más libre, es lo que yo creo que a muchos les gustó o les llamó la atención. O la chica de 13. Lo compartías con tu compañero de al lado, por ejemplo, él tenía una idea, la idea la escribía yo daba una idea, la escribía y ahí nos íbamos llevando. Es decir, había una cuestión natural de escritura colaborativa, ¿sí? Ok, eso es lo que pasó con los niños. Ahora me muevo a lo que hicimos con los docentes. Yo les decía que la literatura internacional nos decía que para motivar a los docentes a escribir y a enseñar escritura había que hacer talleres de escritura libre con docentes. Así que hicimos una experiencia piloto. Esto es chiquito, les tengo que decir que estos son resultados muy pequeños, muy preliminares. No es como lo que estamos haciendo con los niños, que ya tenemos unos resultados bastante más sólidos. Esto es un estudio piloto que hicimos con 40 docentes de todo Chile, pero solo 40. Le pedimos a 4 escritoras, que están ahí sus fotitos, que son muy conocidas en Chile, que ofrecieran talleres de escritura para docentes, y ellas hicimos una convocatoria y los docentes se inscribieron y teníamos 10 docentes en cada taller. Y esto es lo que dijeron los docentes, que les hicimos después una entrevista para saber qué les había parecido esta experiencia. Y básicamente lo que vemos es que mejoró muchísimo la motivación de ellos por escribir y que también mejoró mucho la sensación de que ellos son capaces de enseñar a escribir. Las dos cosas ocurrieron. Dijeron, por ejemplo, me ayudó bastante a encontrar mi pasión de niña de escribir por gusto. ¿Sí? Es decir, ya no este adulto que solamente escribe por cosas funcionales, para llenar lo que le piden en la escuela, sino que escribir porque sí, escribir porque me gusta. Detenerme a pensar en eso en tiempo de pandemia fue de gran ayuda. Otra dice, una tremenda oportunidad de estar cerca de una gran escritora y disfrutar al máximo toda su sabiduría en un ambiente relajado, íntimo, reflexivo y de mucho aprendizaje. Esa sí también me parece importante, puesto que también estamos incluyendo a los docentes en el mundo de los escritores y a los escritores en el mundo de los docentes. Estamos mezclando esos mundos, de modo que la cultura de la literatura vaya también permeando la sala de clases, y que los escritores tengan algo que hacer ahí es clave para su compromiso y también para motivar en esta política. Voy a avanzar un poquito más rápido, creo que voy ya casi, ok. Bueno, y estas las puse porque son importantes para mostrarles que los docentes, esta es la idea clave acá, que los docentes lo que vivieron acá es lo que después van a ir a replicar en sus aulas. Creo que eso es clave para la toma de decisiones de política pedagógica. Normalmente lo que hacemos, y que creo que es importante hacerlo, no estoy diciendo que es una cosa o la otra, pero normalmente capacitamos a los docentes. Les hacemos un curso y les decimos, esto se enseña así, así, así. Lo que nosotros hicimos acá fue poner a los docentes en una experiencia de estudiante. Ellos como los estudiantes del taller de escritura libre. Y de ahí, con esa experiencia en el cuerpo, ellos lo van a replicar. Y creo que eso tiene un valor. Ellos dicen, hay muchas ideas y recursos presentados en el taller que se pueden desarrollar para generar espacios de escritura en nuestros estudiantes. Va a influir de manera positiva, ya que podré poner en práctica todas aquellas actividades que me proporcionaron y que además también trabajé. Ahí está esa doble idea. Yo lo viví, entonces lo voy a hacer. Creo que esto es bien importante porque la formación docente en servicio tiene muchos problemas. Normalmente se dice, no, mira, hacemos muchas capacitaciones, pero no permean, los docentes tienen otras creencias. Creo que vale la pena la discusión. Insisto, no es para reemplazar una cosa con la otra, pero creo que vale la pena pensarlo. Tenemos también otras entrevistas más sueltas. Estos no son estudios tan estructurados, pero que me importaba traer para mostrarles cómo fue que los docentes recibieron los lineamientos que yo les decía, que son estos lineamientos generales, muy generales, para que sean adaptados en cada una de las localidades por los docentes a partir de sus conocimientos de los estudiantes, a partir de sus conocimientos de los contextos. Entonces tengo aquí la muestra, digamos, el ejemplo de que los profesores acogieron
con mucho optimismo, diría yo, ¿sí? Y con la sensación de que están siendo respetados estos lineamientos que son generales y que toman en cuenta su sabiduría. Entonces, por ejemplo, dice una profesora hablando y decía, ¿cómo lo hacemos, niños? ¿Todos tenemos que ir al mismo ritmo? ¿Podemos saltar páginas? ¿Puede que cada cual decida? Y llegamos a la conclusión de que esa era la mejor manera. Es decir, es algo que ocurrió ahí, en el ejercicio docente, que fueron tomando la decisión de cómo implementar estos diarios. Entonces, en algunas aulas lo hicieron de una manera, en otras lo hicieron de otra, se fue adaptando a la cultura de cada una de las aulas. Ok, tengo que apurarme. Bueno, estoy terminando. Con estos resultados que en realidad fueron muy auspiciosos, ya fuimos a una implementación 2020-2021 en la que nos fuimos a todo Chile, así que está todo pintadito, fuimos a todas las regiones y ya estamos cubriendo 1.450 escuelas de todas las regiones del país, así que ya tenemos bastante menos control de lo que está ocurriendo, pero sí tenemos algunos datitos que nos muestran, después de un mes de implementación, esto lo hizo el Ministerio de Educación, una encuesta para ver ya si estaban ocupando los diarios y los resultados son bastante auspiciosos, muestran que los docentes están usando los diarios con frecuencia, muestran que ellos consideran que los diarios son relevantes con el currículum, que eso es muy clave, es decir, que no chocan con lo que les propone el currículum, que motivan a escribir y que son interesantes para los estudiantes. Así que, para terminar, ¿por qué es relevante la escritura y qué política se requiere para promoverla? Yo diría, ya teníamos una política de currículum, teníamos una política de evaluación y eso no hizo la magia, así es que probablemente necesitamos una política pedagógica. Y esa política debe ser simple, creo yo. Esto es dato para el ministerio, ¿sí? Para la política. La política debe ser simple, no páginas y páginas, sino que una política que se pueda comprender. Además, flexible, adaptable, que pueda llegar a cada localidad y tomar el color de esa localidad. Debe ser respetuosa de la profesión docente. Eso es clave. De verdad respetuosa, no de mentiras, respetuosa de la profesión docente, de lo que ese docente sabe. Debe tener sentido para los miembros de las comunidades, tanto para los estudiantes como para los docentes. Debe exceder una mirada instrumental de la escritura que solo sirve para ir a la universidad o ir para el trabajo. ¿Sí? Debe darle a la motivación el lugar que debe tener siempre en toda pedagogía. La motivación es clave. Si no hay motivación, no hay aprendizaje en ninguna asignatura. Debe también, y esto es clave en estos momentos de pandemia, que sabemos que ha habido muchos problemas de convivencia escolar, no sé, yo sé que acá, pero también en Chile y en todo el mundo he escuchado, favorece la convivencia y favorece el bienestar socioemocional de las comunidades. Y esta última discusión, que yo creo que está bien decir que es una discusión, que no es una cuestión terminada, que privilegia la experiencia a la capacitación docente. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Soledad. Realmente, bueno, un manejo del tiempo increíble, una información valiosa, clara. Creo que nuestros estudiantes que están acá se sienten identificados con muchísimo lo que ella nos ha dicho. A mí me recordaba una de las lecturas que, por cierto, hicimos con nuestros estudiantes de la carrera preescolar ahorita iniciando, de Emilia Ferreiro, que dice Emilia Ferreiro que tenemos que propiciar y construir un vínculo de confianza de los niños y las niñas con su ingreso a la cultura escrita, para que puedan circular con confianza a lo largo de la vida por este mundo letrado. Porque estar inmenso en la cultura escrita es mucho más que saber letras, es comprender y leer el mundo. Eso es literacidad, es esa mirada ensanchada de lo que es alfabetización, esa mirada ensanchada de lo que es leer y escribir, como dice Emilia Ferreiro. Y escuchaba también, Soledad, esas expresiones y voces de los niños, cómo salía muchísimo la palabra libertad. Y Pablo Freire nos decía, ¿verdad?, que cuando podemos decir nuestras palabras es un acto liberador. Y de eso se trata leer y escribir. En estos días tendremos el 8 de septiembre, el Día de la Alfabetización, y creo que es un reto que tenemos nosotros como sociedad, como educadores, en todos los niveles del sistema educativo. Definitivamente, leer y escribir es para toda la vida. Yo le agradezco muchísimo, ha sido inspiradora este espacio, y para hacer una dinámica aquí interesante y la participación de los compañeros que nos acompañan aquí en la mesa, voy a pedirle a la compañera Gabriela, quien nos representa de manera excelente en el proyecto de literacidad del cual somos integrantes, que se refiera a algunos de los aspectos, porque como proyecto integrado hacemos extensión, hacemos investigación y también docencia,
Pero entre el área de investigación, que hacemos ahí varias actividades, quisiera preguntarle a Gabriela, desde este proyecto de literacidad de la División de Educación Básica del CIDE, ¿qué relación tiene el contexto familiar con el desarrollo de la lectura y la escritura de los estudiantes? Así que por unos máximo 5 minutos agradecemos ese aporte, Gabriela. Bueno, buenas tardes. ¿Sí me escucho bien? Sí, perfecto. Agradecerle a la doctora Soledad Concha. Realmente creo que este espacio de diálogo nos invita a toda la población y a toda la comunidad universitaria que hoy nos acompaña en este espacio y a todas las personas que hoy compartimos esta mesa de diálogo. Definitivamente, bueno, me corresponde un poco referir a cuál es esa relación que tiene la familia en los procesos de lectura y escritura, pero antes de abordar ese punto quisiera brevemente, ¿verdad?, por el tiempo, contextualizar el proyecto que hoy represento. La Universidad Nacional tiene un proyecto que tiene una trayectoria por más de 2 décadas en el quehacer del proceso académico, de los procesos propiamente de escritura y los procesos de lectura. Este proceso, en el último año que hemos tenido la oportunidad de iniciar una nueva etapa este año, agregamos un nuevo ingrediente, ¿verdad?, motivador a la experiencia, que es desde un enfoque de la literacidad. Y justamente lo que decía Anita, la literacidad nos da esa oportunidad de ampliar nuestra mirada, ¿verdad?, de entender que los procesos de lectura y escritura no se limitan únicamente a una traducción de una grafía, una interpretación de una grafía de un código escrito, sino que representa toda la lectura de mundo que tenemos. Y esa de lectura de mundo inicia desde el seno materno, ¿verdad?, desde el ciclo del espacio de familia, desde los hogares. Entonces, definitivamente sí hay una relación importante. El proyecto en esta nueva etapa, ¿verdad?, extiende en 3 ámbitos más, y justamente una de las áreas es provocar estos espacios de reflexión interdisciplinar. También reinventar, y ahora que la doctora Soledad nos hablaba de esa contextualización y esa relación situada, definitivamente es otro de los grandes puntos que el proyecto apuesta, que es reinventar esas prácticas socioeducativas, culturales y situadas en las comunidades y los territorios, ¿verdad? Yo creo que nuestros estudiantes de las carreras de la División de Educación Básica hemos intentado impulsar desde los cursos que cada una de nosotras representamos en el proyecto, que somos un equipo interdisciplinario de las 4 carreras, inglés, preescolar, educación especial, primero y segundo ciclo, impulsar estrategias, ¿verdad?, que les acerque a lo que es el lema justamente de las universidades públicas, las comunidades y los territorios. Y ese acercamiento son las familias, ¿verdad?, es la familia. Entonces, también tuvimos ahí una experiencia en esas prácticas muy bonita, que fue que nuestros estudiantes se atrevieran a escribir sus propias narrativas, ¿verdad?, en una experiencia de integración curricular intercarrera, ¿verdad?, donde reunimos también a todos nuestros estudiantes, y las experiencias que ellos narran, ¿verdad?, que muchos de ellos están aquí, los creadores de esas narrativas, se movilizaron a sus familias, se movilizaron a conocer las historias de sus abuelos, fueron al territorio y a la comunidad. Yo creo que ocupamos ese mover, ¿verdad?, la universidad, y yo creo que la esencia de este proyecto de investigación integrado que tiene la U es justamente ese, movilizarnos y ver a las familias, ver las comunidades y ver los territorios como esa oportunidad, ¿verdad?, que no está aislada, sino que realmente asuma un rol protagónico. Y otro de los ámbitos importantes es justamente los ambientes lectores inclusivos. En este último aspecto, entendiéndolo como esos espacios de lectura recreativa, realizamos una consulta en el año 2021 a aproximadamente 120 familias representando las 6 provincias de Costa Rica, a excepción creo que fue Punta Arenas, la que no estuvo representada. Identificamos algunos datos importantes de la consulta que hicimos referente a lo que son los ambientes alfabetizadores en las familias, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo desde esas familias y cómo son esos ambientes alfabetizadores? Y rápidamente les voy a compartir algunos datos relevantes. Más de 100 familias expresan que no cuentan con espacios apropiados para estudiar.
el 80% no cuenta con una computadora de mesa o una adecuada red inalámbrica de internet, que eso no es nada nuevo porque ya el Estado de la Educación nos ha dado informes importantes de esas realidades que estamos enfrentando hoy. Y también, ¿verdad?, identificamos que 50% de las familias no cuentan con recursos para vivir y tener experiencias de lecturas recreativas. Llámese a esto contar con libros de cuentos, de poesía, novelas, no es algo que tengan, que visibilicen y que tengan ese espacio en sus hogares. También esto nos lleva, ¿verdad?, que 70 familias manifiestan que no leen en familia, ¿verdad? Yo creo que aquí hay un llamado, ¿verdad? Y cuando hacemos, bueno, ¿qué es esa relación que tiene la familia? Hacemos como ese llamado a esa lectura intergeneracional, aquellas lecturas con nuestros abuelos y abuelas, ¿verdad? No sé si a los muchachos y las muchachas más jóvenes que hoy nos acompañan tuvieron esas experiencias de escuchar el cuento narrado desde su abuelita, ¿verdad? Y desde su abuelito, y vivirlo y sentirlo, y tal vez cómo propiciar esa relación familia, escuela, comunidad, es un reto que nuestras carreras desde la División de Educación Básica la tiene, ¿verdad? Miramos este proceso de formación profesional de los futuros docentes desde esa triada, ¿verdad? Y desde esa relación familia, escuela, comunidad que no puede estar desarticulada, ¿verdad? Casani nos hablaba de esa leer entre líneas, ¿verdad? Leer más allá de las líneas, y ese proceso crítico, reflexivo, ese pensamiento que ahora nos decía la doctora Soledad, de ir más allá, ¿verdad? De provocar en nuestra niñez desde el espacio familiar ese pensamiento crítico, reflexivo, ¿verdad? Y también ese amor por la lectura, esa pasión. Imagínense que la motivación cuando ya llegan a nuestras aulas en etapa desde la primera infancia, si nunca tuvieron un espacio alfabetizador en sus familias que les motivara, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Verdad? El reto es doble, es doble. Entonces, realmente creo que ese es el llamado a reflexionar hoy. Las instituciones universitarias, las escuelas, los espacios públicos, privados, tenemos esa responsabilidad, la identificamos, lo vemos, ¿verdad?, en los informes que hemos trabajado, y por supuesto estamos apostando a fomentar desde los procesos de formación universitaria ese tipo de experiencias situadas, ¿verdad?, y en relación a las familias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Realmente excelente también el manejo del tiempo y el contenido de su participación, que abre muchísimas inquietudes más. En las redes sociales también tenemos preguntas. Las personas que quieran ahora hacer preguntas, levantan la mano para que la compañera Isabel les pase un papelito y puedan escribir ahí la pregunta. Ahora le voy a pedir a Richard, de parte del Ministerio de Educación, desde la perspectiva del Ministerio de Educación, ¿cuál es la importancia de la producción textual y qué son los factores del contexto nacional que influyen en esto? Entonces también le vamos a pedir, yo sé que es un ejercicio difícil en 5 minutos poder exponer eso, pero le agradecemos sus aportes, Richard. Muy buenas tardes para todos. Un agradecimiento a doña Soledad por esa disertación que hoy nos comparte y nos ofrece valiosos insumos para la toma de decisiones de lo que implica también en nuestro país seguir trabajando en la parte de lectura y escritura. Yo quisiera referirme básicamente a varios temas que ya ustedes conocen muy rápidamente y decir que desde que se gestó un cambio en los programas de estudio en el área de español en el Ministerio de Educación Pública, existe una fundamentación que regula que esos programas de estudio están bajo un enfoque comunicativo funcional. Y ya desde ahí, pues la idea es precisamente cambiar y romper esa forma de enseñar a leer y a escribir a los más pequeños y no posicionarse tanto sobre la parte gramatical como ya doña Soledad nos destacó. Evidentemente el programa no puede ser la única herramienta ni el único referente para cambiar la realidad que ya tenemos. Hay muchísimos desafíos ya señalados en varias oportunidades y estas ideas que hoy pues desde Chile nos llegan con respecto a generar política en la parte de lectura y escritura, nosotros también hemos tenido varios momentos importantes en la historia del país que nos permiten regular a través de políticas toda esta parte, pero seguimos
enfrentando esta misma realidad que sucede en Chile, aunque tenemos un programa de vanguardia ligado con los últimos avances de neurociencia y la forma en cómo el cerebro aprende a leer y a escribir, y a pesar de que el programa propone estrategias de escritura y lectura creativa, talleres de lectura y escritura creativos para inclusive trabajar con los padres de familia, y lo que el docente puede hacer no es suficiente. No es suficiente eso que hace el docente, porque la lectura y la escritura no deben ser una razón exclusiva en la enseñanza del español. No deben ser únicamente una tarea específica del maestro que enseña a leer y a escribir y en esa asignatura específicamente, sino que tiene que ser un compromiso de todos y tiene que ser una razón que mueva el proceso de mediación pedagógica en las aulas desde un abordaje interdisciplinario. Esto significa que la lectura y la escritura tiene que ser transversal también en todas esas otras asignaturas del currículum y que el estudiante tenga precisamente ese espacio de escritura libre en cualquier momento y que cualquier circunstancia o pretexto de lo que sucede en los salones de clases sea una excusa perfecta para generar esa motivación y ese acicate para leer y escribir. Además, nuestros programas de estudio proponen que esa escritura tiene que tener un propósito comunicativo y que tiene que estar dirigido a un destinatario. Entonces, aunque existen múltiples estrategias de trabajo para eso en las aulas, eso tiene que trascender lo que sucede en el aula y, como decía la compañera, también el aporte que la familia en el hogar pueda ofrecerle a esos niños y niñas y a los jóvenes inclusive que están insertos en este proceso de desarrollo de habilidades lingüísticas. Entonces, también tenemos un desacierto importante y que quiero resaltar hoy. Hemos confundido durante mucho tiempo que leer y escribir son sinónimos de codificar y decodificar, que el niño que ya escribe y transcribe de una pizarra al cuaderno ya escribe, y igual si lee o decodifica oraciones simples, ya se piensa que se lee, cuando en realidad la lectura es un proceso que va más allá de lo que es decodificar, y codificar es un proceso de comprensión sobre lo que se lee. Y es ahí donde hemos encontrado quizás el mayor tropiezo, porque seguimos visualizando que en las distintas pruebas internacionales y en las pruebas estandarizadas que se han aplicado en algunos momentos, esos niveles de comprensión son muy bajos, y es precisamente porque hemos evocado nuestra función únicamente a decodificar y codificar y no a trascender a una lectura y escritura de comprensión, que es en realidad lo que debe imperar en los centros educativos y en la sociedad costarricense, y no únicamente en el centro educativo, sino en todos los ambientes de trabajo que tengamos. Entonces, también yo quisiera decir aquí donde nos dicen cuáles son los factores que motivan. Bueno, hay muchísimos, pero con especial interés, la intención es generar esos espacios de escritura libre y creativa en los estudiantes a partir del fomento de animación lectora. Hemos hecho esfuerzos enormes, hay políticas importantes respecto a lo que es el fomento y la animación de la lectura, acuerdos del Consejo Superior de Educación, está la ley 10.025 del fomento de la lectura, el libro y las bibliotecas, que tiene como principal propósito promover precisamente el hábito de la lectura y la escritura, así como el uso de las bibliotecas, pero eso no puede quedar solo visible en un papel y en una ley, tiene que ser concreto en acciones específicas que la sociedad como tal tiene que implementar en todos los espacios y en todos los momentos necesarios para que nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos puedan precisamente convertirse, como lo dice en una de las citas del programa de estudio que voy a leer, que ese estudiante se convierta en un escritor cada vez más independiente, capaz de usar la escritura de manera eficaz en el logro de diversos propósitos y expresar su creatividad, su mundo exterior, sus ideas, sus conocimientos y nuevos aprendizajes. Entonces esa es la intención, seguimos trabajando fuerte en esto y además todos estos datos que nos comparten hoy de lo que sucede en Chile, pues van a ser un referente importante para seguir adelante, así como también los enlaces con organismos no gubernamentales, como el trabajo que hace la Asociación Amigos del Aprendizaje con nosotros, con el Cuento Fantástico y otras iniciativas como el Festival Estudiantil de las Artes y demás, que ya ustedes conocen, pues promueven precisamente esa exploración de escritura libre y creativa que nuestros estudiantes deben enfrentar cada día. Muchas gracias.
Muchas gracias, Richard. Y para finalizar entonces esta ronda, le vamos a pedir a Renata, que es la directora ejecutiva de Amigos del Aprendizaje ADA, quienes aparte de otras muchas actividades promueven ya durante mucho tiempo aquí en Costa Rica el concurso del cuento fantástico, de quien orgullosamente he sido jurado también por mucho tiempo. Cómo disfruta uno esa imaginación y esa creatividad de los niños cuando los dejamos ser libres en la escritura, es una maravilla. Aquellos estudiantes también de nuestras carreras que el ciclo pasado, de manera muy creativa, construyeron cuentos digitales, interdisciplinarios también. Y como dice Emilia Ferreiro, ¿verdad? Si el maestro no le gusta leer, si al maestro no le gusta escribir, es muy difícil que pueda también motivar a los estudiantes, a sus estudiantes a que hagan esto. Entonces, Renata, desde el concurso nacional de escritura Mi Cuento Fantástico, ¿qué se percibe son los factores que motivan a los alumnos a escribir historias y cómo podemos fomentarlas más? Muchísimas gracias, Ana María. Quiero nada más referirme a algunas experiencias que hemos vivido en Mi Cuento Fantástico, que es el concurso nacional de escritura que ADA lidera esta última década en colaboración con el Ministerio de Educación Pública y con otros aliados muy importantes a nivel nacional. Como miembros del jurado desde la UNA y desde la UNED, Jenny Bogantes, otro miembro del jurado está aquí, y otros aliados a nivel nacional. Creo que uno de los temas aquí que estamos viendo en la mesa y que Soledad planteó muy bien es que promover la lectura y la escritura es realmente tarea de todos. Entonces, aquí representamos distintos sectores de la sociedad que estamos juntos en colaboración promoviéndolo en ciertas áreas. Y lo que quería ofrecer hoy son algunas observaciones que tenemos de una década de trabajar con más de 80,000 niños, más de 1,000 escuelas, que es más o menos 25% de las escuelas del país, y más de 6,000 docentes, que son los que han participado en Mi Cuento Fantástico en esta última década. Y precisa comentar que Mi Cuento Fantástico desde siempre fue planteado mucho más, o sea, su objetivo fue siempre mucho más allá de reconocer niños y niñas talentosos como escritoras. Siempre estamos y seguimos buscando cómo motivar experiencias que permiten que todos los niños en el aula encuentren su voz, se conectan con la escritura y se expresan. Y parte de la razón que siempre hemos buscado esto es porque desde sus inicios en las experiencias de ADA, hemos dado cuenta de que específicamente en comunidades que carecen de libros y carecen de experiencias auténticas de leer, escribir, la escritura auténtica, sobre todo la escritura sobre aspiraciones, la vida personal, sobre ideas, la estructura narrativa que permite que los chicos crean cuentos que realmente reflejan experiencias de sus vidas, muchas veces con fines distintas, fines aspiracionales. Hemos detectado que eso es lo que les motiva conectarse con la literatura, con la lectura, y les motiva a entender que la escritura va mucho más allá de la copia, el de resumen. Y hemos tenido muchos ejemplos en estos años, o sea, los ganadores y más allá, o sea, los chicos que están seleccionados en sus aulas han escrito sobre experiencias como cómo vencer experiencias de acoso en su vida, ¿verdad? Muchas veces agresión en su vida, sobre experiencias de exclusión. Me recuerdo en 2019, una niña de una escuela y una docente de Punta Arenas que escribió, yo no quiero el color rosa, quiero el color arcoíris. Y ella describió
su frustración durante toda la niñez de que fue excluida de jugar fútbol con los chicos de la escuela, y en su narración ella ella se convierte en un boxeador formidable en el vecindario y se imagina otra posibilidad. Entonces, lo que hemos experimentado en esos años ha sido una rica experiencia para reconocer cosas que están funcionando en la escritura nacional desde las aulas y desde esa promoción de escritura en las aulas, y cosas que aún tenemos que mejorar. Y quería mencionar algunos porque se conecta demasiado con la experiencia de Chile, y por eso fue que en una conversación hace meses con Soledad nos dio mucha luz la experiencia de Chile, y realmente nos dio mucha ilusión traerla al país, traerle una conversación multisectoral para imaginar qué más podremos hacer en Costa Rica para promover el gusto por la lectura y el gusto por la escritura como instrumentos transformativos en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, me limito a mencionar muy brevemente algunas luces y algunas de las cosas por resolver. Una de las luces es haber visto en esos años tantos niños encontrar su voz, tantos niños contarnos sobre experiencias muy personales en la vida y sobre fines distintas, una imaginación que ellos tienen agencia para cambiar su vida, que empieza con la imaginación. Otro aspecto muy positivo es que los mismos docentes nos han contado que su experiencia de Mi Cuento Fantástico en el aula va mucho más allá del académico, que construye la autoconfianza y la identidad, y que por segundo nivel también apoya la lectura y la escritura, que también, como nos ha dicho Soledad, son instrumentos claves para el aprendizaje en la vida y en la vida escolar. ¿Y cuáles son algunas de esas áreas donde tenemos todos que mejorar desde las aulas y desde la política pública? Lamentablemente, y Richard se refiere a eso, yo creo que, lamentablemente hoy día la práctica más dada en las aulas en cuanto a la escritura es copiar y resumir. Y los mismos docentes están muy frustrados con esa situación, pero encuentran que tienen un clase entero que no saben cómo motivar, no tienen estrategias de cómo motivarlo y no tienen materiales. Entonces están deseosos de saber y tener apoyo para vencer eso. Y yo creo que eso es y la otra situación, y con eso termino, es que los mismos docentes hablan de que los estudiantes no tienen experiencias, no están escribiendo con frecuencia. Entonces hace muy difícil enfrentar la creación de una narrativa. Tenemos que empezar por el fruto bajito, que es, tenemos que invitarlos a escribir con mayor frecuencia, creamos nosotros, sobre temas personales, para luego poder elevarse a escribir narrativas con propósito. Entonces, con eso me termina, y realmente muy interesados en la experiencia de este grupo. Gracias. Muchas gracias, Renata. Y efectivamente ese valor terapéutico también de escribir y de hacer cuentos en los niños, como jurado lo viví. Recuerdo uno de esos cuentos de una niña, lo que significó en tiempos de pandemia, que sería luego importante cómo escribieron los niños en tiempos de pandemia, lo que para ella significaba y le dolía no poder visitar a su abuelita como siempre y no poder abrazarla, y cómo la escritura de ese cuento, la creación de ese cuento le ayudó a canalizar ese dolor y esa angustia, ¿verdad?, de poderlo compartir con otros, y que muchos vivíamos situaciones todos de ese tipo. No sé si hay preguntas para que nos las vaya pasando. Mientras tanto voy a aprovechar a hacer una que está aquí en las redes sociales para Soledad. La hace Marian Maleni Granados Carvajal, y pregunta que a cuáles docentes se les aplica la prueba
¿Y en qué consiste esa prueba SIMSEC? Y la que se aplica a la persona docente, es lo que quiere saber María Granados Carvajal. Y mientras tanto le pido a Isabel que me pase si hay alguna otra pregunta. Adelante, Soledad. Sí, si entendí bien, quiere saber detalles sobre las dos pruebas nacionales que mencioné. Una es la prueba SIMSE, que es una prueba que tiene una larguísima tradición en Chile. La prueba de lectura tiene, no sé, desde comienzo de los años 2000 y es una prueba típica de comprensión de lectura como de preguntas literales, preguntas inferenciales, preguntas evaluativas o críticas, y la prueba de escritura, que tiene mucho menos tiempo, es una prueba en la que los estudiantes tienen que producir un texto narrativo y un texto informativo, y tiene un espacio para planificar la escritura y algunas como consejos para la revisión del texto. Eso es básicamente la prueba SIMSE y esa es para estudiantes. La SIMSE de lectura la rinden 3 niveles escolares y la SIMSE de escritura la rinden solo 6º básico. Y ha sido en distintos momentos una prueba experimental, una prueba muestral y también ha sido ahora una prueba censal, ¿sí? O sea que la van a rendir todos los niños de 6º básico del país. Y la prueba docente que mencioné, que en este momento creo que se llama END, ha ido cambiando un poco el nombre, es una prueba que se rinde si las carreras de educación, los programas de educación, de formación de profesores duran 4 años, por ejemplo, se rinde en el año 3. Es decir, o si dura 5, se rinde en el año 4. Es decir, cuando falta todavía un año para terminar la formación docente, todos los profesores en formación y profesoras en formación en Chile tienen que rendir esta prueba y la prueba evalúa todo, es decir, evalúa todos los conocimientos de pedagogía general y de saberes de didáctica específica que han adquirido los profesores en formación a lo largo de su carrera y tiene una lógica de saber pedagógico del contenido. No sé si están familiarizados con el marco teórico de Lee Schulman. La idea no es una prueba solamente que pregunta por el contenido, es decir, si saben hacer fracciones o saben lo que es un verbo, sino que la medida en que ese conocimiento se usa para la enseñanza. Esa es la idea. Y entonces esa prueba, lo interesante es que no tiene consecuencias para los estudiantes. Los estudiantes pueden acceder a sus resultados desagregados por persona, pero básicamente está hecha para que las instituciones de educación superior tengan todavía un año para reparar si es que hay problemas de desempeño. Ahora, por supuesto, también sirve para comparar instituciones, ¿no? Y para ver qué instituciones están funcionando mejor y para ver si es que se mueve la media y si es que hay que hacer alguna política un poco más amplia, si es que la formación de profesores no está funcionando en general. O sea, tiene esa como rol de termómetro, digamos, de la calidad de la formación inicial docente y tiene también la cualidad de que permite, porque está puesta en el penúltimo año, todavía hacer una mejora. Pero no implica para los docentes ningún tipo de sanción, es decir, no porque les vaya mal en esa prueba no se van a titular, pero sí tienen la obligación por ley de darla, eso sí. Muchas gracias. En esa misma línea nos preguntan las siglas SIMSE, ¿qué significa? Y qué tipo de pruebas y preguntas utiliza para la evaluación de la literacidad. Bueno, la prueba SIMSE no evalúa literacidad, esa es una buena pregunta, porque yo veo que ustedes están trabajando con el marco conceptual de literacidad, que es mucho más complejo, que implica que la lectura y la escritura no son solamente decodificar y no solamente comprender, sino que también estar inserto en una cultura. La prueba SIMSE no evalúa literacidad, evalúa solamente la comprensión de lectura en preguntas cerradas de alternativas, porque esa es la cualidad que tienen las pruebas estandarizadas. Para que yo pueda hacer una evaluación que sirva para todo el país, para todos los niños, tengo que hacer una prueba que pregunte muy poco, ¿sí? Porque para que yo pueda hacer una prueba que tenga confiabilidad y que tenga resultados que se pueden poner en gráficos, tengo que preguntar poco. Y lo que funciona mejor en el sentido de la confiabilidad son las preguntas cerradas de alternativas. Por lo tanto, son textos de comprensión de lectura, no me acuerdo cuántos, pero son como al menos unos 4 textos que tienen que leer los estudiantes y responder preguntas cerradas. Y la prueba de escritura son, ¿cómo se dice?, enunciados, digamos, para escribir y tienen que contestar un texto informativo y un texto narrativo. Eso. No evalúan literacidad, no es para tanto. Bueno, siempre para Soledad, luego tengo una también para Richard. Le preguntan, ¿la escritura comprende aspectos visuales, motores, fonéticos? ¿La propuesta implementada contempla la evaluación neuropsicológica
de los estudiantes para atender posibles situaciones de neurodesarrollo que podrían afectar el desarrollo de la lectoescritura en los educandos. No te escuché bien, ¿me lo puedes mostrar? Ok. Que la escritura comprende aspectos visuales, motores y fonéticos. La propuesta implementada contempla la evaluación neuropsicológica de los estudiantes para atender posibles situaciones de neurodesarrollo que podrían afectar el desarrollo de la lectoescritura en los educandos. No la propuesta que nosotros estamos trabajando, es decir, lo que yo presenté hoy día es que estamos haciendo una partecita de la política que tiene que ver con la motivación a la escritura, no nos estamos todavía involucrando con otras cosas, realmente la respuesta es no, no estamos involucradas con eso. Tampoco estamos todavía trabajando didáctica de la escritura, es una cosa que vamos a hacer ahora, comenzando con la nueva administración, estamos recién digamos, en el diseño de la propuesta para involucrarnos con esa otra parte. Es decir, todavía no abarcamos eso. Sí, me parece que es importante, digamos, pero no lo estamos abarcando. Y también preguntan, ¿por qué desarrollar una política exclusiva para la escritura y la lectura? ¿Existe una política para tal fin o cómo se vincula la competencia lectora en esta política? Perfecto. Buenísima la pregunta. Muchas gracias porque puedo contestar. En Chile hay políticas de lectura desde hace mucho tiempo y muchas políticas. Hay un plan nacional de lectura, hay plan de fomento, hay plan nacional del libro, hay muchas políticas. Se ha formado mucha gente en mediación a la lectura del mundo de la literatura, digamos, que están trabajando ahora en educación, se han creado bibliotecas escolares, hay una cuestión que se llama el CRA en Chile, que entrega una colección de libros a las escuelas todos los años, participan los escritores seleccionándolos, es decir, en Chile se ha hecho muchísimo en comprensión de lectura y de hecho yo creo que eso es lo que explica por qué Chile le está yendo también en la prueba PISA en lectura. Y ha subido tanto, porque hay una conciencia amplia, yo diría incluso de sentido común ya a estas alturas en todas las personas, de que la lectura es una cuestión relevante. También está mucho más instalada la didáctica de la lectura en las escuelas. Los docentes tienen bastante claridad, ocupan metodologías como, no sé si conocen los 3 momentos de la lectura, las estrategias de lectura, la enseñanza recíproca, todo eso ya está bastante instalado en el sistema. Entonces lo que estaba pasando es que la escritura se estaba quedando rezagada. Por eso nosotros estamos haciendo una política de escritura. Y por cierto que va a tener algunas relaciones una cosa con la otra, pero a mí me gustaría hacer el punto de que la didáctica de la lectura y la didáctica de la escritura son 2 mundos. Es decir, no porque alguien vaya a tener más cantidad de lectura o mejor comprensión de lectura va a ser un mejor escritor. No necesariamente. No es una cosa que se vacía naturalmente de un lado hacia el otro. Un profesor o profesora tiene que poder tener la didáctica de la lectura y la didáctica de la escritura y trabajar en las 2 cosas. Y debe haber políticas para las 2 cosas. A pesar de que se junten, digamos, tiene que haber una política, me parece a mí, dedicada específicamente a cada una por separado. Muchas gracias. Qué bueno que haya tantas preguntas y vamos a agilizar un poco por el tiempo, que estamos bien, quedamos de terminar a las 3:45, pero creo que es importante la voz de ustedes también y aprovechar la visita de Soledad y la experiencia que ella ha tenido. ¿Cómo se escala una política y se mantiene flexible? ¿Se cambió el proceso de acompañamiento entre el piloto y la implementación a escala? ¿Se va a medir el impacto en la implementación a escala? Buenísima la pregunta. ¿Cómo se mantiene una política? ¿Cómo se escala? Bueno, lo que nosotros hicimos fue primero hacer este piloto en 5 escuelas y de ahí ya escalamos nacional, por lo tanto eso es un riesgo, ¿no? ¿Y de qué manera se va controlando si funciona? Por ejemplo, el tipo de encuesta que les mostré bien al final, que son encuestas que ya está haciendo el mismísimo Ministerio de Educación y que tienen más que ver con la cobertura y con la calidad de la implementación. Y el plan que tenemos es empezar a medir su impacto en la prueba CIMSE de escritura. Es decir, empezar a ver si es que las escuelas que tienen implementado, es decir, si hacemos una encuesta y vemos esta escuela lo ha implementado con mayor precisión, o qué sé yo, con mayor compromiso, esta otra no, ¿se mueve o no se mueve el CIMSE de escritura? Eso es lo que queremos hacer, porque la verdad es que el sistema escolar chileno ya tiene suficientes evaluaciones, por lo tanto no me parece que sea necesario ni deseable, por el caso que les explicaba como de agobio docente con las evaluaciones, agregar otra evaluación. Por lo tanto, ya que la prueba CIMSE es una prueba válida, es una prueba que se repite año a año, nosotros vamos a tratar de medir el impacto del plan con la prueba CIMSE de escritura misma. Esta voy a tratar de fusionarla, la voy a hacer las 2, pero creo que tienen relación.
Dice, ¿cuál es su opinión sobre la carga laboral docente, aspecto que los limita en su quehacer pedagógico? ¿Esto ha cambiado en Chile? Porque preguntan que para la capacitación, la experiencia es clave en la política propuesta. Esto implica cambios en la dinámica de los centros educativos, como el tiempo, los espacios para el trabajo entre los docentes y recursos. ¿Cómo ha mejorado estos cambios? Sí, es una pregunta muy importante y una pregunta de un fenómeno que es complejo y yo diría que en Chile se han hecho algunas mejoras, pero que todavía queda mucho trabajo pendiente. Efectivamente, lo que ocurre es medio paradójico, porque en la medida en que el Ministerio de Educación trata de hacer más políticas para mejorar la enseñanza, esas políticas terminan traduciéndose en más trabajo para los docentes. Entonces, es paradójico. Y finalmente también creo que se perpetúa lo que les decía, la sensación de los docentes de que todo viene desde fuera, como de que el docente no es profesional, sino que vienen de afuera a decirle. Lo que se ha hecho es que ha habido mucha lucha del sindicato de los docentes para que haya más reserva de horas de planificación y no solamente horas selectivas. Hay ahora una carrera docente donde eso ha quedado bastante más claro y también donde los docentes pueden ir avanzando y mejorando sus remuneraciones. Es decir, la respuesta sería, es una cuestión en la que se está trabajando, pero yo creo que va lentamente y yo creo que todavía hay mucho agobio docente porque la carga laboral es muy alta. Y además, ahora en pandemia es más complejo puesto que han tenido muchos problemas de convivencia escolar, los chicos están en una situación de agresividad, problemas socioemocionales y por lo tanto los profesores tienen también ahí una carga emocional muy fuerte, pero el ministerio ha sido bastante... yo diría, de escuchar, que yo creo que es una cualidad que ha tenido, y ha habido restricciones horarias, los estudiantes han empezado a ir menos horarios parciales, gradualmente entrando al horario completo, es decir, se han hecho cosas en Chile, pero todavía es algo pendiente. Y lo que me gustaría agregar, si tengo un segundito, es que yo creo que una de las características que tiene esta política que yo les estoy presentando es que no implica más carga docente. Es una política en la que el docente recibe un recurso, que es este material, que en realidad le ahorra tiempo. Tiene la característica de que el docente lo adapta flexiblemente, pero no tiene que planificarlo y no tiene que hacerlo. Entonces, no implica más carga docente. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales es muy bien recibido. Les hace sentido, es coherente con el currículum, les permite usarlo para planificar los objetivos curriculares, que es así como funciona en Chile. Si yo hago una clase, tiene que ser coherente con el objetivo curricular, no es una cuestión extra. Entonces, yo creo que es uno de los valores que tiene la política. Muchas gracias. Aquí hay dos en una. El estudio cuasi experimental que realizaron, además de la motivación, evaluó si hubo impacto o mejora en el desempeño del estudiante en términos de escritura. Y también pregunta, el Banco Mundial tiene la pobreza de aprendizajes como la incapacidad de un estudiante de 10 años de leer un texto simple. Desde su perspectiva, ¿debe incluirse o integrarse este concepto, la escritura, como un aprendizaje fundamental? Súper buenas las preguntas. Nosotros en la evaluación de impacto, será la primera pregunta, ¿no? Solamente medimos motivación de la escritura y no medimos desempeño, es cierto. Esperamos, como les decía, que con la prueba SIMSE podamos medir el desempeño. Y también esperamos, y esto requiere más investigación, que la motivación a la escritura, y esto es como jerga de investigación, puede ser como un proxy del desempeño. Es decir, sería muy lindo, digamos, si es que descubrimos, y esto hay que descubrirlo experimentalmente, que solo podemos medir la motivación y eso nos va a indicar algo sobre el desempeño. Sería fantástico, digamos, todavía no lo sabemos. Por el momento, esperamos que con la prueba SIMSE podamos ver desempeño y comparar desempeño con la motivación y ver si es que esos dos constructos correlacionan. Es decir, si es que en la medida que alguien está más motivado, también tiene mejor desempeño, como muestra la investigación internacional. Pero en el futuro, ojalá si eso resulta, poder sacar la evaluación del desempeño y dejar solo la de la motivación, porque esa nos podría dar la pista del desempeño. Eso es como el escenario ideal. Y respecto a la segunda pregunta, yo creo que sí. Mi respuesta es sí. Creo que sería muy importante que
que la escritura tuviera el mismo peso que tiene la comprensión de lectura. Y esto es un fenómeno internacional, no pasa solamente en Chile, y solamente veo acá también en Costa Rica, pasa en el mundo, que la escritura siempre va rezagada y las políticas de lectura tienen mucho más peso, y eso es una cuestión que tiene que ver con la lentitud con la que se fue armando el campo de la didáctica de la escritura, que fue mucho más lento que el campo de la didáctica de la lectura, que fue muy influido en los años 70 por las ciencias cognitivas que se hicieron como cargo del fenómeno de la lectura. Así que, respuesta, sí. Muchas gracias. Aquí viene la última para Soledad y una para Richard, que se la voy a hacer de una vez, y luego queda otra para Richard. Soledad, ¿cómo logró involucrar a todas las instituciones educativas del país en el proyecto de escritura? ¿Fue mediante la política sobre escritura? Y, perdón, para Richard, para aprovechar de una vez, ¿cómo desarrolló el MEP la capacitación acerca de los programas de estudio de español y sobre el enfoque comunicativo funcional? La pregunta es cómo involucramos a las escuelas, ¿no? A las instituciones escolares. Sí, es bien interesante porque lo que hicimos fue partir con estas 5 escuelas y después hicimos la página web, como les contaba, y en la página web difundimos y ahí se abrió el concurso voluntario de las escuelas. Y esas 1.540 escuelas que yo les mencioné son voluntarias. Se inscribieron voluntariamente para participar y no porque el ministerio les haya indicado que tenían que hacerlo. Eso fue una idea que yo propuse porque lo que queríamos es justamente que la gente lo haga porque lo quiere hacer, porque tiene tiempo para hacerlo, porque es coherente con el proyecto educativo. Ahora, en este momento, ya que ya estamos en esta altura, en el siguiente gobierno creo que ya se va a lanzar universal, esa es la intención del nuevo gobierno, y va a ir también a la educación especial, a la educación de adultos, a las aulas carcelarias, a las aulas hospitalarias, etcétera. Es decir, va a dejar de ser, como es en este momento, una intervención voluntaria. Yo de acá, ya. Richard, le voy a hacer la última pregunta para usted y ya con esto cerraríamos por factor tiempo también. ¿Qué avance ha tenido con respecto a las propuestas para resarcir los problemas del apagón educativo centrados más en el área de lectura y escritura? Con el cambio de ministra de Educación y otros cargos en el MEP, ¿existen nuevas propuestas? Bueno, voy a referirme inicialmente al proceso de capacitación. Ustedes saben que desde 2013 se gestó el cambio programático. Este cambio tuvo un proceso de reforma y capacitación docente en el 2014, donde se propició todo un espacio de trabajo presencial con jornadas de 40 y 80 horas en algunos casos para docentes en ejercicio, donde se les capacitó y se les dieron herramientas y estrategias de trabajo para el abordaje de mediación pedagógica desde el enfoque comunicativo funcional y precisamente en ese enfoque comunicativo funcional, que es el cambio más fuerte que tiene el programa, dar estrategias de trabajo que ustedes pueden encontrar inclusive en los programas de estudio para mediar ese proceso de trabajo que realiza el docente. Entonces, ya desde ese año en adelante y hasta la fecha mantenemos todo ese proceso de capacitación. Es un proceso continuo, constante, recurrente, se hace en las distintas direcciones regionales. Nosotros tenemos 27 asesores regionales de español, uno en cada dirección regional. Ellos se encargan también de llevar el soporte al personal docente de esa región respecto a la materia de capacitación sobre estos programas de estudio. Y adicionalmente nosotros también tenemos un recurso virtual que se llama Portal de Español MEP. Si ustedes lo buscan así en Google, así lo van a poder accesar, o en la página del MEP, se llama Portal de Español, y ahí están dispuestos una serie de recursos, videoconferencias explicativas, videos explicativos, también hay una serie de material impreso, antologías y otros recursos, videos que están hechos también para el trabajo que podría gestarse en el aula, que puede utilizar los docentes, y evidentemente es un proceso que seguimos trabajando. Actualmente hay cursos también de autoformación. La persona puede ingresar y llevarlo a su ritmo, en sus tiempos y en sus espacios, y son autoformativos que están ubicados en la plataforma del IDP y que fueron elaborados desde la Asesoría Nacional de Español de Primaria para precisamente ofrecerle a los docentes también esa posibilidad de formación continua. Con respecto a la siguiente pregunta, que es los avances que ha habido en este momento con respecto a
al apagón educativo. Ajá, bueno, nosotros estamos haciendo un trabajo fuerte en esta área, precisamente desde el proceso de pandemia. Ustedes recordarán con la estrategia Aprendo en Casa, donde se gestaron una gran cantidad de videos explicativos elaborados por docentes con apoyo de Asesoría Nacional para ese trabajo de mediación, inclusive en el hogar, sin necesidad de que el docente esté presente. Eso es un trabajo que se hizo bastante fuerte ya desde hace rato, pero en la actualidad nosotros seguimos trabajando el Plan Integral de Nivelación Académica, que esto lo que permite es retomar conocimientos previos indispensables que el estudiante ya posee y hilvanar estos conocimientos previos indispensables con nuevos conocimientos que se tienen que trabajar en plantillas ya específicas que existen en un recurso que se llama la caja de herramientas. Esta caja de herramientas dispone de plantillas para planeamiento del docente y otros recursos, otros materiales, videos y demás, igual como similar al portal de español, que están a disposición de los docentes y que además nosotros el trabajo se va a ir midiendo por medio de otros proyectos que tenemos. Tenemos el proyecto, el plan Apoyemos la Lectoescritura, que también se imparte en algunos centros educativos que tienen servicios de apoyo fijo itinerante, donde se aplican ciertos mecanismos para identificar en forma diagnóstica cómo encontramos a esos estudiantes y cuáles apoyos requieren, y se van midiendo de manera bimensual los avances en la parte de lectura y escritura con esa población específicamente. Y también tenemos otros proyectos, son varios, alrededor de 8, pero los más importantes que recuerdo ahorita. Igual, la aventura de leer y escribir, que es un proyecto que se elaboró con UNICEF y está disponible para los docentes, donde también se les ofrece a los docentes ciertos recursos de audio y video para el proceso de mediación pedagógica, así como antologías y otras ideas y alternativas que van a estar a disposición de ellos y que estamos en este momento posicionando en los centros educativos del país, para que toda la comunidad educativa tenga acceso a estos recursos. El seguimiento también lo estamos haciendo valorativamente a través del CIRIMED, que es la herramienta que utiliza el Ministerio de Educación Pública para definir los niveles de logro y desarrollo de habilidades en la competencia lingüísticas que existentes por medio del CIRIMED, para poder definir si está en un nivel intermedio, inicial o avanzado la posición de cada estudiante en cada uno de los periodos del año escolar. Entonces seguimos trabajando en esto y es una tarea que no ha acabado, estamos en ese proceso y bueno, muchísimas gracias por la consulta. Bueno, ya para ir cerrando esta clase inaugural, que definitivamente nos genera muchos aprendizajes, y como División de Educación Básica, donde formamos docentes de preescolar, primero y segundo ciclo, educación especial, inglés para primero y segundo ciclos, como universidad, como sociedad, eso nos genera muchos compromisos y muchos retos. Voy a pedirle a nuestra directora Katia Rojas Acevedo que por favor nos acompañe acá. Queremos, Soledad, si es tan amable de pasar aquí adelante, pues es simbólicamente un certificado de agradecimiento que queremos darle a usted. Voy a… Katy, pasan allá adelante. Si gusta lo lee. Dice así: Universidad Nacional, Campus Omar Dengo, Centro de Investigación y Docencia en Educación CIDE, División de Educación Básica, Proyecto Integrado Literacidad, otorga el presente certificado de agradecimiento a Soledad Concha por la participación en la conferencia Política Pública para mejorar la escritura, el caso de Chile. En el marco del curso de la clase inaugural del segundo ciclo lectivo 2022, División de Educación Básica, 31 de agosto del 2022, y firma Katia Rojas Acevedo. Muy agradecida con Soledad, muy agradecidos con todos los compañeros también que nos dieron sus aportes, con ustedes estudiantes que estuvieron de manera presencial, a todas las personas que nos han seguido tanto por el canal YouTube del Auditorio Cloromiro Picado y el Facebook Live de ADA. Todo eso va a quedar ahí grabado y a disposición, porque creo que es un material académico de gran riqueza para seguirlo aprovechando desde los cursos para la reflexión, para la toma de decisiones también, porque compartir experiencias como las que se dan en Chile, en este contexto latinoamericano,
donde a veces las distancias geográficas o las fronteras no evitan que tengamos los mismos retos, los mismos desafíos, las mismas problemáticas, y es importante compartir caminos andados que se tienen. Así que para todos y todas ustedes, muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Soledad.